Bueno, gente, hoy ha sido una semana bastante particular para los dos muchachos que están acá adelante, así que se nos complicó un poquito la preparación de la clase por otras cuestiones de la vida cotidiana. La diferencia que va a haber es que van a ver que por ahí leemos un poquito más que la clase pasada, ¿sí? Pero la calidad de la clase sospechamos que va a ser la misma. Sí, no, sospecho. Claro, no, mucha diferencia no. Los temas que vamos a abordar hoy estaban en el programita y son particularmente los principios del naturismo, tratar de hacer una comparación superficial entre el naturismo y la alopatía, la medicina oficial, la medicina tradicional, y después nos vamos a sumergir un poquito no bastante, nos vamos a sumergir en la cuestión que tiene que ver con los conceptos fundamentales del naturismo que van a permitir explicar en qué consiste esta ciencia. Sí, un poco cómo se enfocan los distintos problemas que tiene el organismo humano hacia a través, en general también la naturaleza a través del naturismo. ¡Entra, no me llames más! Eso hay que editar. Hablando entre la vena y la banana. No, la idea me parece que por lo menos de esta clase un poco van a salir algunos conceptos que se van a poder empezar a aplicar, ya la clase que viene ya cada vez va a ser con más fuerza, pero que se van a poder empezar a aplicar para cuando alguien tiene algún problema o para aconsejar. Hay algunos punteos que se van a poder sacar, extraer de ahí, y cuando alguien tiene algo como que ya se va a poder ayudar. No, pero está bueno, van a ver, o sea, hay algunas cosas que se pueden aplicar y yo de hecho hoy ya se estuve aplicando con eso. Ahí en vegetativo. Sí. Con un chico vegetativo se Bien. ¿Acabamos ya de No. Listo. Básicamente, la definición tradicional de naturismo tiene que ver con a todos aquellos conocimientos que de alguna u otra manera concurren al desarrollo de la salud física y mental del individuo. Pero las prácticas del naturismo particularmente tienen que ver con funciones naturales, factores naturales, nada que tenga que ver con cuestiones químicas, nada que tenga que ver con cuestiones por fuera de la naturaleza, ¿sí? El concepto de naturismo en realidad está arraigado al ser humano desde la primera aparición del primer ser humano, ¿sí? La clase pasada habíamos hablado de la especie Homo y dónde se podía ubicar aproximadamente la aparición de ese primer ser humano. Y a partir de la aparición de ese primer ser humano, ya naturalmente, lo vemos en muchas tribus originarias, los seres humanos podían comprender cómo alimentarse, qué alimentos poder ingerir para encontrar el bienestar y un equilibrio en la salud, ¿sí? Era prácticamente empírica la situación, o sea, podían descubrir naturalmente cuáles eran los alimentos fisiológicos para su propio organismo. ¿Se entiende? A partir de ese punto de vista, el naturismo lo puede descubrir cualquier ser humano que ingiera alimentos que son propios de nuestro organismo, ¿sí? No los alimentos industrializados o los alimentos que provienen de la cultura como hablamos la vez pasada, ¿sí? Bien, básicamente tiene que ver con eso el naturismo. Otra cuestión fundamental que hace también a la definición del naturismo tiene que ver con una frase que se le atribuye falsamente a Hipócrates. Hipócrates se lo conoce como el padre de la medicina. Y hay ahí una extraña repartición, la alopatía lo toma como el padre de la medicina moderna y el naturismo lo toma como el padre de la medicina naturista. Particularmente, si observamos uno de los conceptos que se le atribuye falsamente a Hipócrates, pero de todos modos si se lee su pensamiento, se puede demostrar que tiene que ver con el pensamiento de Hipócrates, es una frase que en latín dice vis medicatrix natura, que literalmente quiere decir la fuerza curativa de la naturaleza. ¿Sí? Particularmente hay una fuerza vital que posee el ser humano, ¿sí? Y hay factores en la naturaleza que contribuyen con esa fuerza vital y contribuyen con sostener la salud y esa fuerza vital que tiene cada ser humano. ¿Sí?
Esa es la frase cabecera, la frase que sostiene al ideal o al pensamiento o a la filosofía naturista. Sí, digamos que en la naturaleza, o sea, todo esto es muy intuitivo, todo esto arranca muy intuitivo, nuestra alimentación, o sea, nosotros solo estamos haciendo este taller de nutrición fisiológica porque la idea es volver a entender eso fisiológico que a través de la cultura como que se fue perdiendo o se fue como que fuimos adquiriendo distintos hábitos que poco tienen que ver con la fisiología nuestra, o sea, y el naturismo implica volver también a esa fisiología, volver a eso, volver un poco a la naturaleza, digamos, en una situación normal, entre comillas, del hombre en la naturaleza, el naturismo es lo dado. El naturismo es trabajar en general con herramientas naturales, con lo que hay, con lo intuitivo, con lo fisiológico. Por ejemplo, el otro día escuchaba, bueno, me habían comentado que los leones, bueno, hay un león que es el alfa, que se curte como, no sé si a un montón de hembras, como a 30, 100 hembras, una cosa así, y hay todo un proceso psicológico como muy fuerte que se da todo ahí, que es que ese macho alfa tiene como una hembra que es la que elige, la que le gusta más. Y a veces cuando esa hembra tiene crías, esas crías se interponen entre el macho y la hembra en cuestión. Entonces, lo que hace el macho por despecho, por celos y demás, esto todo está en la naturaleza de los leones, los mata a las crías porque la hembra no quiere que el macho tenga sexo con ella mientras estén las crías, o sea, mientras esté amamantando y demás. Entonces lo que hace la hembra en ese caso tiene como todo un conflicto psicológico muy fuerte cuando le matan a todas las crías, y entonces lo que hace es se va como 2 semanas, 3 semanas, se interna como una especie de cueva o algo así, me habían comentado, y hace como una especie de duelo. Todo esto natural, todo esto de forma natural. Y cuando vuelve o sea, cuando termina de hacer ese duelo y se sobrepone, puede volver con el macho, de hecho ya lo busca, y pueden continuar con, bueno, no sé, sus relaciones cotidianas, qué sé yo, no sé. Pero el tema acá es que hay un montón de procesos se podría asociar al ayuno o a duelos como más naturales que hacemos cuando nos pasa algo grave, que quizás tenemos ganas como de alejarnos y de salir un poco de todo el mambo social, como que todo eso se da repetidamente en la naturaleza, todo eso es el naturismo. O sea, el ejemplo de las leonas en verdad tiene algo todavía más complejo que, bueno, ya en una clase como mucho más avanzada, quizás, si se da esto, hablaremos de la nueva medicina germánica, que es una medicina que se basa fundamentalmente como que todas las enfermedades son somáticas, son psicológicas, y lo que le pasa a esta hembra, o sea, ya esto voy a puntualizar solamente para puntearlo y tocarlo, pero a esta hembra lo que le pasa cuando le matan a las crías es que si vos le haces una radiografía en ese momento tiene un tumor en el cerebro, como un mecanismo, una reacción natural de defensa del organismo ese tumor. Que después de que vas, haces el duelo, esos 20 días y demás, y vuelve, le haces una radiografía y ya no tiene más ese tumor. O sea, esto ya es como solamente para ir contando una curiosidad y me echando con otras cosas. Pero también vamos a hablar un poco bastante más adelante también de los procesos curativos del cuerpo, de cómo entendemos nosotros las enfermedades como más importantes que hay. Pero básicamente, para volver a esto, o sea, lo que se entiende como naturismo son todas esas cosas que se corresponden con la naturaleza, que empieza con lo intuitivo, empieza bueno, había determinados problemas, se iban probando, como dijo Juan, así muy empírico, qué sé yo, y bueno, creo que sí, la idea también digo, Pablito, que la cuestión de por ahí que vemos en la naturaleza los animales que recurren por ahí a vistas purgarse, animales que por ahí ahora conviven con nosotros, vemos que van y comen pastos, ¿sí? Como para purgarse. Eso ya instintivamente, no necesitan estudiar libros de medicina ni tener conocimientos. Instintivamente ya saben o el cuerpo pide ciertos alimentos o ciertos procesos o respetar ciertos ciclos, como por ejemplo mencionaba Pablo el ayuno, que nosotros por lo cultural lo hemos perdido, ¿sí? La idea es recuperar ese equilibrio, ese centro que tiene que ver con la naturaleza. O sea, somos básicamente animales y ese equilibrio lo perdimos por lo cultural, hay que recuperarlo. Sí, hay un par de cosas también ahí, solamente unos ejemplos chiquitos. O sea, los nenes muchas veces tienen la voluntad de comer tierra y nos ayuda esa tierra. Ahora particularmente no me acuerdo,
El El mineral. alcalde de la pared, El minerales. Claro, puede ser. Mineral, sí, no sé. Sí. Hay un montón de reacciones naturales, pero acá la idea nuestra es como tratar de volver a eso. Vamos a tener que volver de lo cultural, que igual lo intuitivo nos va a ayudar, pero lo cultural, o sea, a raíz de las clases. Sí, básicamente desde la clase pasada y todo lo que vamos a transcurrir con el taller, la idea es más desandar un camino que empezar a transitar otro, ¿no? Que perdimos ese equilibrio al que me refería recién, ¿no? El equilibrio natural. Por eso es extraño, particularmente a mí me suena extraño cuando me dicen no, pero comés solo frutas y verduras. No, yo no podía, tampoco el extremo. O sea, el extremo no, el extremo lo perdimos. Nosotros nos fuimos al extremo con lo cultural, comiendo ahora, no sé, budincitos, tortas y todo lo que comemos habitualmente. O sea, hay que ir al alimento como está, natural y así ingeriendo. Ahí está todo lo que necesitamos. Y el cuerpo sabe sacar los nutrientes y todo lo que necesitamos, enzimas, de esos alimentos, no de lo industrializado, de lo cocinado y todo eso. Pero bueno, eso particularmente lo vamos a ver en otras clases, lo vamos a desarrollar. Bien. Yo tengo el concepto de naturismo médico. Dale, sí, bueno, iba. Sí, dale, iba por ahí yo. Claro. Bueno, el naturismo médico es o sea, ya esto aplicado ya dentro de un sistema, digamos, el naturismo se aplica siempre, pero esto ya es un sistema como para curativo y demás, ¿no? O sea, es el cuerpo, el naturismo médico es el cuerpo de conocimiento que estudia y conoce la función y el ritmo de la fuerza de la naturaleza que reside en lo vivo y trata de potenciar su acción a través de recursos naturales. Es decir, o sea, el cuerpo de conocimiento, o sea, porque ya es empezar a entender cómo funciona esa naturaleza, conocer las funciones y el ritmo de la naturaleza que reside en lo vivo. O sea, esto de la fuerza de la naturaleza que reside en lo vivo es importante, porque la fuerza de la naturaleza, la naturaleza siempre tiende a la vida. No hay funciones en la naturaleza, no hay organismos, no hay ningún ser vivo que tienda, o sea, a tratar de atacarse a sí mismo, a tratar de no vivir. Incluso una persona en estado depresivo, o sea, como que la persona más depresiva de todas, salvo ya el que se suicida, sino como que hay un impulso todo el tiempo, que eso sería un agente de salud, ese impulso que lo trata de llevar a la vida todo el tiempo. Una pulsión de vida. Una pulsión de vida, sí, eso está en toda la naturaleza, y eso es como lo importante que... O sea, eso es lo que entiende el naturismo y de ahí empieza. O sea, para hacer un contrapunto con la medicina alopática entiende al cuerpo no como una tendencia constantemente a la vida, ahora lo vamos a unir esto con los mecanismos de recuperación y demás. Pero la medicina alopática entiende al cuerpo como una máquina que puede fallar, que no necesariamente entiende la vida, porque si falla entonces no está atendiendo, o sea, cuando aparece el cartel azul de Windows, o sea, Windows no está atendiendo mejorar a la vida, o sea, no se puede arreglar a sí mismo. En cambio el cuerpo, en esas fallas, qué sé yo, se está, como todo el tiempo está tratando, o sea, no es que son fallas, sino que son mecanismos de emergencia para ir como todo el tiempo tratando de subsistir y de recuperarse también en procesos determinados. O sea, para el naturismo, el cuerpo, cada organismo vivo tiene la potencia de repararse a sí mismo, sin recurrir por ejemplo, lo que diría la alopatía, a medicamentos, ¿sí? Ahora cuando hablemos de los conceptos de sanar y curar, ahí va a quedar un poco más caracterizado cuál es la diferencia entre la alopatía y el naturismo. Pero en principio es eso, que el naturismo tiene bien claro que el cuerpo tiene la potencia para repararse a sí mismo. Sí, eso está bueno como en los que tienen acá contados, que no son muchos, pero como ese es el principio clave, es el principio del naturismo. En todo ser vivo existe la capacidad o la tendencia de repararse a sí mismo. Porque hay veces que ya el problema está, o sea, hay una enfermedad crónica, que quizás el cuerpo por sí solo no está teniendo la capacidad de repararse a sí mismo, pero por eso, o sea, la definición dice la capacidad o la tendencia de repararse a sí mismo, porque tiende de todas formas a tratar de repararse. O sea, si vos tenés una enfermedad crónica, no sé, por ejemplo una gastritis, y tu cuerpo en este momento no tiene que ahora lo vamos a ver, pero la fuerza vital para recuperarse, sin embargo, como que va a tratar de, por ejemplo, no sé, vas a tener más debilidad en el organismo, en los movimientos, creo yo, porque el cuerpo todo el tiempo está tratando de generar mecanismos defensivos que le restan energía a algunos
algunos órganos, algunos, no sé, algunos procesos, qué sé yo, porque pese a que no se pueda recuperar, está tendiendo a tratar de recuperarse. Así eso se da constantemente. Sí. Para mí también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Como los tipos de medicina más naturales te hacen a vos tener paciencia y en cambio la alopatía es como la era de la inmediatez, ¿no? Me siento mal, me drogo, me dejo de sentir mal, cuando en realidad el cuerpo tiene un tiempo. Exacto. Que de hecho lo estamos ayudando también con medicina natural. Pero el cuerpo también solo también se puede curar. Sí, sí, eso es buenísimo. O sea, no podemos, con el tiempo que corre, no podemos transitar ayunos y procesos depurativos. Necesito estar bien hoy domingo para mañana lunes y algo mágico, no importa qué va a pasar después dentro de 2 meses o dentro de 10 días, pero necesito algo, claro, la pastillita que me sane, entre comillas, ahora, ¿sí? Claro, es que está bueno lo que dijiste, porque vos estás enfermo, cuando estás enfermo y viene el médico a tu casa y te sentís, o sea, afortunado si te da 48 días, 48 horas, te da 48 días. Claro, sí, sí, no se respetan los tiempos del cuerpo, sino los tiempos de la empresa. Claro. y no me quiero adelantar, ¿no? Que somos un poco enfermos del orden, ¿no? Pero bueno, pero para que no sea un poco caótica la exposición. Tiene que ver esto que vos mencionabas con la cuestión de la alopatía toma a la persona que tiene una enfermedad como paciente, ¿sí? Se dice paciente. O sea, es un ser pasivo que está ahí esperando la determinación y las órdenes del médico para que mejore su organismo. En cambio, en el naturismo no se toma a la persona como paciente, sino que la persona es un ser activo que es el encargado mismo de reparar su propio cuerpo, ¿sí? Tiene que hacer ciertas actividades, desarrollar ciertos mecanismos como para que el cuerpo, para ayudar al cuerpo a que se repare. Claro, en la alopatía no tenés que hacer nada, vos solamente tragarlo. Exactamente. Pero por ejemplo en la homeopatía tenés Como que que- tener un estilo de vida también que acompañe al proceso. Exactamente. Por eso parece tan difícil hoy día, ¿sí? Por eso está ahí siempre esperando el médico y vamos y como fuera, si fuese un oráculo lo consultamos y nos cura y parece sencillo. Pero Sí. esa sencillez Sí, repercute pasa obviamente eso, más ¿eh? adelante en algo más, en una enfermedad grosera o en una patología Hay más alguno que grosera. pasa. Sí, para cerrar un poquito solamente, o sea, del naturismo, el médico naturista se lo considera como un guía que como orienta a la persona para que recupere la salud, pero el proceso de recuperación de salud lo hace la persona y el cuerpo de la persona, y no una pastilla ni un tratamiento. Por eso muchos preguntan, dicen, fui a un naturista y me dijo que deje de comer esto, que deje de comer lo otro, que coma esto, y nada, entonces fui a otro. Un mecanismo naturista puede ser caminar, o sea, descalzo en la hierba, o sea, en la tierra a la mañana, claro. O hacer Sí, ahí meditación está. también. Meditación también. Meditación también incluye. Sí, meditación, no sé, o sea, hay muchos. Respiración. Pero ese puede ser una parte del tratamiento, ¿entendés? Y acá... Igual, te puedo preguntar algo, Pedro. Sí. ¿Hay algo que se pueda rescatar de la alopatía? Sí. ¿Qué rescatás de la alopatía? El conocimiento de la anatomía. Sí, exactamente. El conocimiento profundo de la anatomía y particularmente yo mencioné un ejemplo que lo podemos discutir, ¿no? No es la intención hablar de un dogma, pero supongamos que tenés algún inconveniente, vamos a algo extremo. Se te corta una pierna por un accidente o algo y responder a ese momento en el que necesitas rápidamente trabajar esa situación, ahí como que la alopatía tiene un conocimiento que es útil, ¿sí? Sí, toda la parte de cirugía, como Claro. la alopatía, es fenomenal. Salvo, o sea, hay veces que se pueden abrir el cuerpo con, no sé, con osteopatía o con quiropraxis o qué sé yo, que sin embargo igual se lo abre porque es un negocio, pero la cirugía en accidentes graves, o sea, es espectacular, o sea, por ese lado. Lo que nosotros quizás estamos cuestionando de la alopatía es el tema de cómo aborda y cómo trata de solucionar el tema de las enfermedades. Las enfermedades más comunes de Exactamente. todos los días. Pero las enfermedades Las terapias medicamentosas de la alopatía. Varias cosas. o sea, Pero no también el existen- tema de la cirugía, que muchas veces lleva a cirugía por Porque sí. mal cuidado de las enfermedades o porque simplemente ellos creen que hay que curarlo. Exactamente, claro. No me refiero a un accidente. Claro. No, en los casos en los que tenemos que recurrir a extirpar un órgano, porque el órgano ese ya funciona mal y nunca vimos por qué funciona mal desde la alopatía, ¿sí? Sino que decimos, no, es un órgano defectuoso y hay que quitarlo. Pero el paciente por ahí sigue con la misma
conducta alimenticia o con la misma vida, ¿sí? Que también puede ser que lo estrese y eso también repercute sobre la salud. Y le extirparon el órgano ese y nunca se supo por qué el órgano llegó a ese estado. Sí, un caso es cuando se acumulan piedras en la vesícula biliar y esas piedras en la vesícula biliar, ahora no me acuerdo cómo es la composición y demás, pero si no... Con la caseína. Sí, posiblemente la caseína quizás sea uno de los formadores puede ser, de los cálculos en la vesícula biliar. Pero el tema es que, o sea, se forma en la vesícula biliar, digamos, si vos sacás la vesícula biliar con cálculos y seguís con el tipo de vida que tenés cotidianamente, o sea, lo que hace la vesícula biliar es como una especie de filtro para que no vaya al hígado. Sí. Entonces esas piedras se empiezan a acumular en el hígado, entonces se genera, como generalmente se genera siempre esto cuando extirpas un órgano, o sea, se genera de que ese problema después se empieza a repercutir, o sea, se empieza a expandir por órganos cada vez más sensibles y la persona después termina, o sea, no existe un caso en el que la persona continúe con el mismo tipo de vida que venía llevando cotidianamente, le extirpas no sé, o le extirpas un órgano, o le haces quimioterapia y matas las células cancerosas o demás, y que ya está, se solucionó el problema. O sea, porque no se atacaron las causas. ¿Qué formaron esas Los que le piedras? sacan la vesícula le prohíben comer todas las grasas y todo eso, y claro. No, igual la alopatía sí te da, después qué sé yo, como ya estás muy cagado, te dicen deja de comer tal cosa, deja de comer esto, ya no puedes tomar alcohol, ya no puedes tomar café, ya no puedes, y la gente sigue, qué sé yo. Sí, de todos modos los alimentos fisiológicos nunca te los recomiendan. Nunca. Es extraño que te diga comer semillas, comer verduras y no las Te cocines. prohíben un par de cosas, Claro, pero Pero no te es prohíben, realmente... pero el problema es que te las prohíben, sí, No está convencido. pero no te... No sí, te por explican ejemplo, por qué. al papá de mi novia tiene... Tu suegro. tiene las... Sí, suegro se dice... Y también papá de mi novia. No soy muy afecto a mi suegro, digamos. Tu querido Pero bueno, el Eso tipo podemos dar una charla también... también. Y no, cuando venga Leonel, boludo, o sea, ese día está bueno, Sí. una charla de toda la Sí, sexualidad, bueno, boludo, o sí, sea, sí, podemos- re zarpado. Sí, sí. Bueno, bien, mi suegro Ah, vos porque sos medio maricón. no puede, o sea, tiene las arterias como muy tapadas, una cosa así, y no No puede sé, comer pero sí. semillas. Le prohibieron comer semillas. Y creo No, que algo así me parece que tiene, no me acuerdo. Sí, particularmente, pero pero le prohibieron comer semillas. El tema es que no es que le dieron una dieta para limpiar eso para poder comer semillas. Le prohibieron comer algo que genere como un tapón inmediato. En vez de limpiar y destaponar, te dicen no comas esto, o sea, eso es más que nada lo que quiere decir. A veces te dicen que no comas esto, pues ya es muy obvio que eso te va a hacer mal. Sí, En te vez de va- resolver eso, Te van para que se pueda manteniendo, comerlo, viste, el nivel, o sea, Claro. Van no te pateando dicen, la situación. deja la sal, viste, te dice bajá, hasta que no da para más, te dice deja la sal, el azúcar lo mismo y la... No, come un poco menos de carne cuando ya estás, viste, tapadísimo, pero viste, te van manteniendo como todos los remedios. O sea, en el mundo entero no se sponsorea ni se permite ningún remedio que cure ninguna enfermedad. ¿Se entiende? O sea, entonces ellos hacen lo mismo. Yo creo que lo básico entre la alopatía y el resto es que, o sea, el naturismo se enfoca en la salud, ¿sí? Se enfoca en la prevención y en todo eso. De las vitaminas, de las proteínas también. Claro, se enfoca en la salud, se enfoca en un cuerpo saludable, ¿entendés? O sea, yo acá acabo de tomar esta clase en Yatena, bueno, ella también, bueno, hay unos pares, y ¿puedo leer algo de...? Sí, dale. Sí, obvio, por supuesto. La salud es el estado normal en los seres vivos, ¿sí? Después dice creencias, lo que uno se dice a uno mismo termina creyéndoselo, ¿sí? O sea, si yo digo estoy enfermo, o también un médico te dice, o sea, ¿estás enfermo? O sea, pensás estoy enfermo, ¿sí? O sea, y ellos se enfocan en todo lo que es la enfermedad, ¿sí? O sea, básicamente es esa la diferencia entre la aleopatía, ¿sí? ¿Ustedes que están estudiando? Claro, no, eso que decís. ¿Vos tampoco? No, Ah. No, bueno, y eso que decís es verdad. Particularmente, esos conceptos ahora íbamos a mencionarlos. El tema de que el naturismo toma la salud como un estado normal, ¿sí? Claro. La alopatía es como un estado que aparece de vez en cuando en la salud, ¿sí? Dentro de la Yo a mi alopatía. compañera misma le digo, ¿por qué no vas a ver a Wimmer?
no, pero yo ahora estoy bien, Claro. o sea, tengo que ir cuando tengo algo. Claro, Pero claro. no, o sea, nada que ver, o sea, no es así. Claro. Desde la alopatía parece como que todo el tiempo estamos escapando a la enfermedad que nos acecha, ¿sí? Particularmente a través de microorganismos como virus y bacterias. ¿Sí? Y está siempre acechando por fuera la enfermedad. ¿Sí? Y cuando nos enfermamos vino desde fuera, nunca desde dentro de la enfermedad. Desde el naturismo, el estado normal, como decía Mago, es la salud. ¿Sí? Y la enfermedad es un proceso contra el cual no hay que actuar, sino que es un proceso, como decía Pablo recién, mediante el cual el cuerpo reacciona para corregir alguna función equivocada que se está realizando dentro del organismo, para eliminar algún exceso de toxinas, ¿sí? O alguna cuestión similar. Pero es un estado que no es el normal, estar enfermo. ¿Sí? Sí, no, yo quería hacer también otro contrapunto. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, en la medicina naturista, el cuerpo tiende a la salud. Todo el tiempo tiende a la salud, incluso en los momentos en los que decimos que está enfermo. En la medicina alopática el cuerpo tiende todo el tiempo a la enfermedad. Esa es como la gran diferencia. O sea, o está saludable, no está enfermo, está tendiendo a enfermarse. Y ahí tiene que venir la medicina alopática para recuperarlo. En cambio, la medicina naturista, incluso en la enfermedad, el cuerpo está tendiendo todo el tiempo a la salud. Y esta es otra razón por la cual nunca podemos asimilar las dietas que nos brinda por ahí la alopatía cuando llegamos a un punto en el que estamos enfermos. ¿Sí? Porque no lo asimilamos como algo natural, sino que es algo que nos están imponiendo, particularmente porque estamos enfermos. Claro, Entonces, comer verduritas no es una dieta natural, sino que es cuando, ¿pero qué estás enfermo? Que a veces me ocurre a mí, que yo en una sala de profesores como todo el tiempo pera, manzana, banana, y me miran y me dicen, ¿pero qué estás haciendo la dieta porque tienes algún problema? No. ¿Pero por qué? Porque comes. Sí, para evitar de tenerlo, le digo. ¿No? Come la pasta fría. Claro, pero comer fruta. Claro. Tenía una pasta fría, me decían, comete, no sabía cómo me insistía. Comete un pedacito de pasta fría, dale, no te niegues. Te estás reprimiendo, claro. Bueno, hay una frase de Hipócrates. Hay una frase de Hipócrates que es como real punto acá, que es lo que te sana te mantiene sano. Y en cambio acá la idea es que lo que te sana no se lo vuelve a consumir más y después volvés a consumir como todo lo otro. En cambio acá es, si esto te sanó, porque, ¿qué estás enfermo? Claro, porque te va a sanar eso. Claro. Bueno, entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Lo dejo de consumir si me sanó? ¿Si me va a sanar? No. Lo que te sana te mantiene sano. Y esa es como, son ideas como muy contrapuestas en general. No me quiero adelantar, pero no se observa lo que consumimos, que es básicamente lo que nos lleva a enfermarnos, ¿sí? A que el cuerpo se enferma. En ningún momento. Es muy raro que realmente un médico alópata, nos diga, bueno, sostenga esta dieta si quiere mantenerse saludable. No va a ocurrir eso. Una vez que te sanás, bueno, puedes comer cualquier cosa. Y cuando estás enfermo te dice, bueno, esto no comas, esto no comas. Pero como si me hace mal ahora, me hace mal siempre. ¿Por qué no puedo mantener esa dieta? Y esto que decíamos con Pablo, la cuestión de no naturalizar lo que es natural, ahora la redundancia, ¿sí? Sino hacerlo como en momentos esporádicos y en los momentos en los que el cuerpo no funciona bien, ¿sí? Porque parece un poco tonto el cuerpo y a veces naturalmente no funciona bien, cuando lo natural es que funcione bien todo el tiempo. Sí, entonces, como definición de salud, según el naturismo, es el resultado también de cualquier visión, casi sería. El resultado armonioso de las actividades de los órganos y de las funciones del cuerpo. Es el estado normal en los seres vivos. Después yo tengo algunas frases de algunos médicos naturistas. Uno que dice el doctor Julián Navarro Richardson, que dice: la salud no es algo que dependa del azar o de la buena suerte. Hay como una idea de que, o sea, de la salud como culo, o que uno la tiene y la puede perder y que es azar, qué sé yo. Yo en invierno, viste, me agarré una gripe, me agarré. Como si pegué el 72 en la gripe. Claro, Es por culpa de tu organismo, seguro. Sí, claro. La salud no es algo que dependa del azar o de la buena suerte. Es potencial de vida. Y haciendo excepción de accidentes, un poco con lo que hablábamos de, o sea, el tema de la cirugía y demás, es tan natural como la salida y la puesta del sol. Después hay una frase de, bueno, este tipo que también está en el programa de Atena, que es Manuel de Saeta Charán, que es un grosso del naturismo.
que casi toda la frase de él son como para copiar, pero me copié un par. Dice, la salud vale más que la vida porque esta sin aquella no vale la pena vivirla. Es un poco extremo, pero ¿quién quiere vivir, o sea, sin salud? Cuando vivimos sin salud la pasamos como el culo, o sea, va un poco al extremo, pero este es un poco en los principios del naturismo, ¿no? O sea, la salud por encima de todo. Y curioso que es una máxima que está arraigada en lo cultural, porque cuántas veces decimos lo primero es la salud, ¿no? Si no tenés salud, ¿para qué te sirve la plata? Mientras Sin hablas embargo, no salud. la conservamos, claro. Pero a la gente, a algunas personas les gusta estar enfermos, realmente. Yo creo que sí. Ah, sí, Que buscan eso, ¿no? Una cosa Es que patológica. sino que, o sea, es un mecanismo que tal, es un mecanismo defensivo esa Quizás muchos lo hacen en la ignorancia, no es que les guste estar enfermos. Claro. O sea, una necesidad que pasa por otro lado. Hay veces que es un- tanto el deseo de estar Mucha enfermo. gente No, no creo que sabe. alguien quiera estar en esa situación. Igual la enfermedad no es mala. No, eso es algo Es adelantamos. un proceso. Lo que produce la enfermedad es lo que estaría mal. Defender y depurar el organismo. Exactamente. Analizar de vuelta. Exacto. Y el naturismo, ¿lo querés leer vos, Marito? Si no. No. Dale. No, digo que el naturismo, lo que pasa es que estábamos hablando de la salud, digo, pero el naturismo habla de la enfermedad, ¿sí? Que se produce como consecuencia del no cuidado de las necesidades del cuerpo, ¿sí? Y la enfermedad es una carencia de salud. Y se toma que la salud es lo normal, no es la enfermedad. Cuando no hay salud, eso se llama enfermedad para el naturismo. Y en realidad el naturismo dice que no hay enfermedades sino enfermos. No hay enfermedades sino enfermos. La enfermedad no es exterior, no viene, sino que nace de nuestro organismo de algo que no estamos haciendo correctamente. Un estilo de vida que por ahí estamos llevando y que no colabora con mantener esa salud normal y natural que corresponde a cada organismo vivo. ¿Sí? Hay una frase de Hipócrates que copié porque me pareció muy interesante, que de alguna manera ilustra esta cuestión, ¿no? De que la salud es algo natural y la enfermedad es algo que también debe respetarse y no atacarse. Porque es un proceso que el cuerpo está realizando para repararse y depurarse, ¿no? Dice Hipócrates, averiguemos juntos primero lo que uno hizo para enfermar. Cuando lo haya averiguado, te sugeriría que hagas lo contrario y que natura, la naturaleza, que es el verdadero médico, te devuelva el equilibrio y la salud. ¿Sí? O sea, no tiene que haber ningún proceso que venga de afuera, que yo tenga que ingerir medicamentos para curarme. La enfermedad es el mismo proceso que va a ayudar a que se restablezca la salud. ¿Sí? Ejemplos. Sí. Porque Una cosa antes. Que estaría bueno que cada uno que le dore más como cada pregunta, o sea, como que... Y aportes también, obviamente. Sí, y aportes, creo yo, como que por lo menos una vez, pero que diga cómo juega el nombre, qué sé yo, para que más o menos, o sea, como que nos vayamos conociendo, porque eso quizás nos faltó también, quizás antes de arrancar, un poco así esa secuencia de buen nombre, o sea, hacer las bolas así, porque está bueno. Lorena de González Patá. Pero vale nada más. Toby, hola, documento. Vivo acá en Flores. O sea, yo en realidad mucho no conozco así lo que están hablando, pero digo, quizás el naturismo también, o sea, supongo yo, ¿no te ofrece alguna hierba o algo que, digo, se podría asemejar a lo que sería un medicamento? Colabora, en todo caso, esa hierba en el momento de enfermedad con el proceso de reparación del cuerpo, ¿sí? Pero no es que ataca la enfermedad, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo desde la alopatía. Uno tiene fiebre, que es un proceso natural del cuerpo que sube la temperatura para eliminar los microorganismos enemigos, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos y compramos en la farmacia antifebril. Bajamos la fiebre, o sea, somos nuestro peor enemigo del cuerpo, incluso más enemigo que los organismos que tenemos adentro y nos están atacando, ¿sí? Bajamos la fiebre y entonces los microorganismos se enjarran caminando panchos por dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces, si se respeta ese momento de enfermedad que requiere un descanso, requiere de sueño, como para que el cuerpo pueda depurarse y repararse, ¿sí? No necesita más nada de afuera. En todo caso, claro, exactamente, sí. Para acompañar ese proceso de reparación, ¿sí? Sí, yo creo, o sea, sigo con mi creencia quizás, Sí. que así como en un principio ustedes hablaron de
por ejemplo, que la alopatía en lo que es cirugía quizás tiene ciertos conocimientos profundos que son realmente importantes y que pueden beneficiar. También puede ser que haya alguna, o sea, como que se está generalizando la alopatía en las enfermedades y quizás en ciertas enfermedades puntuales también puede llegar con algún químico, porque en definitiva todo es química también. Pero lo que hace es paliar el síntoma, nunca. No sé. Ese es el. Me parece que es una generalización, no digo que Toby, ¿se te ocurre algún caso puntual? Claro, eso ¿Se te ocurre algún me caso pasa que puntual? yo no sé medicina, pero yo no creo que... Hay un 10%. Yo lo hablé con farmacéuticos, o sea, hay un farmacéutico en mi grupo de artes marciales, y cuando le conté, o sea, el tema de... Porque hay dos cosas, por ejemplo, o sea, las drogas vienen de la fitoterapia, o sea, son plantas más droga, ¿entendés? Y cuando le digo eso me dice, sí, más vale, me dice, y últimamente se pone menos de lo que cura y más droga, ¿entendés? O sea, para que cree un hábito. Y después también, o sea, lo hablas con, o sea, médicos alopáticos, o sea, más que nada conocidos, ¿entendés? O sea, porque no te lo van a reconocer, ¿entendés? Y también te dicen eso, o sea, la alopatía básicamente es el acallamiento de los síntomas por droga, ¿entendés? Y como dije antes, o sea, en el mundo no se sponsorea ni se permite, ¿sí? O sea, ningún medicamento que cure, o sea, siempre tenés que mantenerlo enfermo, ¿sí? al paciente. Y hay dos cosas, o sea, el tema es que tienen dos formas de perder a un paciente, una es que se le muera y otra es que se le cure, ¿entendés? O sea, y hay muchos, vos vas a poder ver montones de documentales o médicos alopáticos que dan charlas por YouTube o qué sé yo, o sea, que se cansaron de esa mentira y lo están reconociendo, ¿no? O sea, uno dice, tengo una enfermedad terminal, ¿viste? O sea, y salgo a contar esto porque total mi vida ya no vale nada, porque lo bajan. Como pasó acá, que lo de la efedrina y todo eso, que decían que traficaba y no sé qué, no. Quisieron decir una verdad y los bajaron. Claro, por eso. Yo coincido en lo que es el concepto, pero no coincido en bastardear lo que es la química como... No, igual no estamos haciendo eso. Igual el espacio también es para cuestionar lo que estamos diciendo nosotros y lo que dicen también los libros, ¿eh? No es que estamos acá bajando una religión, ahora el bautismo. No, pero digo, claro, quizás, ¿no? O sea, a través de un químico también se puede terminar de favorecer... ¿Sabes qué pasa, Toby? Que el químico, eso tiende a equivocarse siempre. Yo cuando me llevan al extremo, que es una falacia eso, cuando yo estoy comiendo natural... Pasa por la nutrición. Claro, no, pero cuando yo estoy comiendo natural me dicen, bueno, eso es natural. Pero, ¿y la torta? ¿De dónde salió? También salió de la naturaleza, es natural. Y te llevan a un extremo que te lleva al absurdo y vos terminás diciendo, uy, sí, es verdad, la pera es natural y la papa frita es natural también, con saborizantes artificiales. Una droga, un químico, es una sustancia sintetizada en laboratorio que nunca vas a encontrar en estado natural, ¿sí? Entonces, estamos tomando algo que realmente no sabemos cómo va a repercutir en el organismo. Posiblemente apague o reduzca o alivie los síntomas, ¿sí? De una enfermedad determinada. Por ejemplo, apaga o reduce o alivia los síntomas de una enfermedad determinada. Pero en realidad no te termina sanando, ¿sí? Y además, en general, pues la ciencia es una disciplina inductiva. Las pruebas siempre son sobre 20, 100 y generalmente animales, no seres humanos, que ellos también tienen una complicación, porque no tienen el mismo organismo y la misma respuesta a las mismas sustancias. Entonces, esas pruebas son inductivas. Lo que hacen es decir, bueno, a ver, probamos sobre 100 animales, sobre 100 ratones, ¿sí? Y mirá, sobre una población de 100, 80 los curó el cáncer o alivió los síntomas del cáncer, y a los otros 20 no. Listo, la droga es efectiva, la sacamos al mercado. Y funcionan así los medicamentos. Pero en realidad no sabes, no toma el cuerpo como unidad, la alopatía, que esa es una clave fundamental para entender la diferencia entre alopatía y naturismo. Entonces no toma el cuerpo como unidad. Entonces dice, bueno, desinflamó el páncreas. Perfecto, buenísimo. Cumplió efectivamente con la función que tenía el medicamento. Entonces decimos, la verdad es una gloria la medicina alopática. Pero el resto sigue funcionando mal. Y vos estás llevando una vida que no es adecuada para no, por eso, yo digo, a nivel preventivo, lo que es la naturopatía es excelente. Lo digo desde la ignorancia. Cuando una vez que ya tenés la enfermedad, podés resolver esa enfermedad. O sea, sí o sí lo tenés que acompañar con un proceso
natural, Bien. pero no es- lo que yo digo es que no está mal, quizás, si algún científico descubre que, no sé, por ejemplo, vos tenés acidez en la panza, tenés que bajar esa acidez, si tomás algo alcalino, no sé, bicarbonato de sodio o cualquier... Sí, solo bicarbonato, lo otro viene defenestrado, el uvasal y todo eso viene Claro, defenestrado. claro. Ese es el Pero digo, tema, Negrito. Claro. Ese es el tema, ¿entendés? Igual se entiende ya que vas, entiendo perfectamente. Tipo vaso de No pirulina. está bien Como que no- rechazar una disciplina que de alguna manera Eso. pareciera que algo tiene No, el tema es. El lo problema comercial. es la prevención, es por qué llegamos a esa acidez o por qué... exactamente. Vamos a pensarlo de forma, o sea, en general, como que todos tenemos, o sea, no hace falta ser, o sea, ya tener un gran conocimiento de química, tener un gran conocimiento como de cosas súper profundas, o sea, para poder entender la alopatía, o sea, es la medicina que practican todos nuestros seres queridos, todas las personas que conocimos, casi sin excepciones, desde que nacimos acá. Todos nosotros. Todos nosotros también. Todos nosotros fuimos médicos. O sea, todos O nosotros. sea, a lo que me refiero, a lo mejor él lo que critica es, No, sí. o está a favor, es, el tema por ahí no es el problema de la alopatía, sino la industria que se genera a través de esto. Como vos decís, que a la obra social le conviene la alopatía porque mantiene al enfermo. Claro. No te cubre el tratamiento con medicina homeopática, o, ¿entendés? Seguro. Como que está muy bastardeado. La ese lado. filosofía de la alopatía también funciona de una manera incorrecta, me parece. Porque Claro, hay que ver no solo. Claro, sí, distinto, Fer. que al tener un punto de partida distinto, o sea, ahí está el choque. Si vos vas a estar pensando que lo que hay que hacer es curar un síntoma y no mejorar tu vida en general, o sea, y todo tu cuerpo, no vas a estar aportándole a la salud. Por más que la pastilla te sirva y te saque la enfermedad, no te vas a estar curando, vas a estar solucionando o callándolo en el momento. Y si partís si partís de puntos distintos, no te vas a acusar nunca. Lo que pasa es que se considera como que la alopatía es una cosa, la medicina naturista otra. Desde un principio fue una sola medicina que después fue tomando otros caminos. Con mismo el sistema, vos decís, no, pero lo malo no es la medicina alopática, sino el sistema. Es que nació en base al sistema. O sea, la medicina era una, llegó a un punto donde dijeron, no se sponsorean los medicamentos que curan, no lo natural. Entonces fue la que fue con el sistema, la alopática, y la naturista que fue, digamos, una relegada. Mirá, Por eso va sí o sí con claro, el eso sistema. sí está muy buena, porque en realidad, vieron que al principio mencionamos que yo les dije que, Hipócrates seguro. claro, Hipócrates se lo toma como el padre de la medicina moderna y la medicina oficial, ¿sí? Que hay mucha gente que sabe de la existencia de medicinas alternativas como el naturismo, ¿sí? Que en realidad no es alternativa, es la medicina que deberíamos seguir, por lo menos por sentido común, ¿sí? Bueno, y otros toman como el nacimiento del naturismo desde Hipócrates. Ahora, el naturismo era algo ya que estaba arreglado. Nosotros, las tribus, no necesitaban de Hipócrates para saber qué tenían que consumir. Iban, probaban, no, esto me intoxica, no lo consumo más, ¿sí? Esto no, mejora mi estado de salud, me hace tener más vitalidad o no, ¿sí? Eso se sabía ya instintivamente, de manera empírica. No necesitábamos de instituciones a las que acudir y que ellos no nos mostraban lo que sabían y solo nos daban a tomar cositas mágicas, ¿sí? No se necesitaba eso. ¿De dónde sale la idea que las tribus eran cazadoras y recolectoras? Si hubiésemos filmado en la clase pasada, te diría mirar el video de la clase pasada. Ah, está bien. Pero, Bueno, pero charlamos, después si te querés, pregunto. lo hablamos después. No, o sea, yo para... Porque muchas veces, nosotros cuando, qué sé yo, empezás a comentar, igual yo no, somos nuevos, no hago Sí, al sí. 100%, pero dentro de mi casa más o menos trato de hacer lo mejor que puedo. Sí, bueno, la idea. Todo, en todo. O sea, dentro Claro. de lo Todavía que ni puedo. sabemos que es el 100% porque ni llegamos Claro. a nada. No. Clase, boludo, así. Por ahí estemos en el 20 todavía. ¿no? Claro, pero te dicen, no, pero si los incas eran, qué sé yo, No, cazadores o... Te dice que las. Si comían que los carne, siempre primeros- se comió carne. Bueno, ¿Qué tiene mal la carne? Sí, Después lo charlamos. O sea, sí, es para... Yo porque quiero cerrar un poco la Ah, idea que bien. planteo que Esa está pregunta hablamos. estaba muy buena en la clase pasada. No, es que está bueno, después, Después lo charlamos. después lo charlamos. Pero no, quiero También cerrar. el- O sea, vos me planteás, bueno, o sea, ponele que salga un científico mañana, que saque un químico, olvidémonos del científico mañana. O sea, esta ciencia tiene, no sé, por lo menos 80 años de evolución recontra fuerte, o sea, con toda una comunidad científica enorme,
o sea, miles y miles y miles y millones de dólares como destinados año tras año a investigar, así que basémoslo en como está ahora, porque ya creo que como está ahora es un ejemplo perfecto, no hace falta pensar en el mañana. O sea, pensemos en una enfermedad tranqui, bien tranqui, ¿no? O sea, por eso decía, todos conocimos personas, o sea, que tenemos nosotros mismos, que se enfermaron en una alopatía. ¿Vos a quién conocés que haya tenido algún tipo de problema como una fiebre y no la haya vuelto a tener nunca más? O sea, la enfermedad como más pava de todas, o un resfrío, o sea, que es el comienzo, el cimiento, o sea, como que la fiebre sería un cimiento, cosa de que si vos no lo resolviste, se va empezando a acumular toxinas, ¿no? O sea, ¿a quién conocés que haya tenido fiebre y nunca haya podido resolver ese problema completamente? No porque existe. no existe, porque no es que es un químico el que te resuelve eso. O sea, no es que te... En realidad para la gripe común no hay cura. No. No hay cura. Lo que haces es apagar los síntomas. El estado febril, Había esas cuestiones. una propaganda. No, que porque creo que la idea del síntoma como que quizás es un poco nueva para vos. O sea, como que nosotros lo que tenemos cuando... O sea, lo que llamamos enfermedad en verdad son un conjunto de síntomas, ¿no? O sea, dolor de cuerpo, la fiebre y demás. O sea, entonces, todos esos síntomas, según una visión naturista, son como reacciones del organismo, o sea, ponele, la debilidad del cuerpo. La debilidad del cuerpo es porque el cuerpo, en vez de destinar, o sea, la energía, como la que ahora vamos a hablar de la fuerza vital, o sea, destinarla a todas las actividades, o sea, todo lo que se le dedica a una persona sana, cuando una persona está enferma, o sea, corta como con determinados, o sea, deja de suministrar fuerza vital o energía a alguna parte del organismo para enfocarse en la parte en la que está como más aquejada. Entonces, o sea, estar débil es un síntoma que tiene una explicación, o sea, no es que tenés que de golpe darle un alimento que, no sé, te haga más fuerte. Lo mismo Claro, con la fiebre. perdón, Parito, Sí. si algo esto nada más. Claro. No digo, en esos momentos para que te sentís débil, te tomas un café, ¿viste? Para levantar, o una bebida energizante. Y no, el cuerpo está pidiendo que en realidad cuando esa fuerza vital, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito, no demasiado, Claro. se agota, ¿sí? Está dedicada esa fuerza vital a una parte del organismo que requiere reparación, ¿sí? O que se atienda a esa parte. ¿Y qué es lo primero que se debilita? Y la parte muscular, ¿sí? Que por eso nos sentimos cansados, agobiados. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacemos? No, me tomo una bebida energizante y le digo al cuerpo, no, tenés que moverte igual, no te ocupes de reparar ese órgano que tenés que reparar. Por ejemplo, o sea, en algún caso de alguna enfermedad más profunda, que lo que pasa es que también hay muchos tipos de enfermedades. Antes se dijo que no había enfermedades sino personas enfermas, ¿no? Pero digo, un virus en un cuerpo o una bacteria que quizás no tiene que estar evolucionando en un cuerpo. Eso se podría decir que es una enfermedad. Es que en verdad... Mi pregunta es... Sí. Espera, ¿eso sería, lo podemos decir que es como una enfermedad? No, es una persona que se enfermó. No. ¿Por qué cuántas personas se enferman de gripe? Bueno, yo te estornudo a vos encima, vos te enfermás y él no. ¿Por qué? Bueno, está bien, es una persona enferma, no es una terrible. enfermedad, está bien, es una persona enferma, pero esa persona enferma, mi pregunta es, la naturoterapia, Naturopatía es un tipo de medicina. ¿la puede resolver? O quizás esa persona se moriría si no recurre a la alopatía, la naturopatía. porque un Qué sé yo, científico... algo más simple, un Chagas, que listo, tuviste mala suerte, qué sé yo, tuviste que igual te picó la bichuca y te agarró Chagas. Sí. Generalmente se dan En la zona lugares... Claro, quizás eso no es algo hay biológico por algún hechos, problema Claro. en que no nos comportamos como animales, Sí. sino porque hay un agente externo que se está desarrollando quizás. Claro, un Chagas, un dengue. Eso Te voy a poner... ¿Eso en un cuerpo alcalino se reproduciría o no? No, ese es el tema, digo. A ver, Ese es el tema. Perdón, Cuando es pero- alcalino no se lleva. para el naturismo, el cuerpo humano tiene la fuerza vital necesaria para luchar con cualquier microorganismo o cualquier enfermedad externa que pueda llegar a aparecer. Obviamente que en la vida posmoderna que llevamos, muchos dicen vida moderna, no, posmoderna que es muy diferente, y es más porquería todavía. En la vida posmoderna que llevamos aparecen muchas situaciones externas, ¿sí? Que pueden contaminar el organismo y que no son naturales, son artificiales, creadas por el hombre. Y en ese sentido el cuerpo por ahí no sabe cómo manejar eso, ¿sí? Y encima está
debilitado por la alimentación que llevamos, sumale eso, y está debilitado por el ritmo de vida que llevamos. Entonces, Esas obviamente, enfermedades, como por ejemplo el dengue y eso, ocurren en situaciones Claro. de hacinamiento, el cólera, Exacto. no Sí, tienen sí. no son naturales, o sea, Quiero o se poner, reproducirían así, ese es el tema también. quiero poner un ejemplo que es bastante didáctico, ¿no? Vos tenés, o sea, la casa que, o sea, que sos un quilombo y la tenés toda sucia, morfi por todos lados, y se te llena de mosquitas, cucarachas o gusanitos, qué sé yo, que van como tratando de descomponer toda esa basura. O sea, y vos decís, uy, está todo, o sea, están las moscas, las cucarachas, y qué sé yo, ¿qué hace? Tiro insecticida, o sea, listo, lo soluciono tirando insecticida, las mato con no sé qué, con algo, qué sé yo, o sea, con el repasador, etc. Y las mato y digo, listo, ya está, o sea, me libré del problema. Pero en verdad el problema es que tenés, o sea, la casa toda sucia, claro. Vos tenés que estar limpiando la casa. O sea, acá la idea es lo mismo, o sea, como que esos microorganismos, o sea, esos virus que se detectan cuando está en la enfermedad, o sea, que lo llaman, o sea, esos virus son la consecuencia de la enfermedad. O sea, vos tenés un cuerpo sucio y aparecen esos virus. O sea, esos microorganismos, o sea, de esta visión, que es contraria a la visión de Pasteur, que Pasteur dice que el virus es la enfermedad. O sea, acá es que esos virus son una consecuencia de uno, o sea, un organismo sucio, tóxico y demás, y lo que están haciendo es descomponer justamente. De hecho, si no estuviera eso, o sea, sería peor para nosotros. O sea, siempre esos microorganismos vienen después. Y el tema del Chagas es que el Chagas generalmente además ataca como a cuerpos que son tan redébiles, generalmente son Claro, situaciones sí, de pobreza y demás. O sea, andás a ver si va un tipo que está recontra sano, no sé, ponele que vaya el mago y lo pica y le hace lo mismo que a ese. No, sí, sí, para por la eso próxima clase, de hecho, estamos pensando en una lechuga y lo vamos a filmar y lo vamos a... Juan, esperá. Quería hablar. Sí, él había preguntado algo, perdón. Sí, Y ella también. Bueno, sí. Sí, en el caso de algunas, o sea, de, no sé, enfermarse en algún sentido, si no hay determinados por ahí alimentos o cosas que conviene dejar para situaciones de estar uno enfermo. A ver si... Sí, ayuno. Claro. El ayuno es lo mejor. Exacto. Sí. O por ejemplo, A mandarte veces mucho ajo. es natural. ¿Cómo? Ahora vamos a Mandarte ver. mucho ajo, por ejemplo. Mucho ajo. El ajo es Yo antibiótico. estaba pensando en el Claro. ajo, por ejemplo, que lo naturalizamos y pierde por ahí el efecto Tomillo, medicinal que claro, tendría. el tomillo un también, montón claro. de cosas. Y no conviene Sí. esas cosas dejarlas para el momento en que uno se siente más débil. No. O comer mucho kiwi. No, ahí estaría, o sea, estaría yendo lo mismo, no estaría yendo a la salud, sino a curar una enfermedad. La realidad es conservar la salud. Lo repito, lo que te sana, te mantiene sana. Claro. Si el salud te sana, Tomar un té de jengibre, o sea, a diario no es algo muy loco. Tampoco es que te Pero bueno, chicos, así nos El té de escuchamos. jengibre es Chicos, té de jengibre. y ahora sí nos escuchamos en la filmación. Entonces, pues está buena la pregunta que plantea. sí. Dale. No sé, espera. ¿Dónde lo conseguís? Sí, sí. Sí, por ejemplo, Jengibre, las no, porque no cucharía, porque es súper, con raíz de jengibre. hay que comerlo siempre, Sí, la seguro. cebolla, la cruda encima. Y pero ahí sí, claro. Bueno, puede ser eso, pero también no puedo comer mucha cebolla cruda. Está muy rápido. No es natural que comamos mucha cebolla. Y pero hay alimentos que parecen sustancias que en exceso en el cuerpo no podemos digerir. Comete 3-4 raíces de jengibre y también te va a caer mal. Sí, o sea, Además, no, ya- que hoy te botó la energía. Te comes 12 bananas y que hablan También. Sí. Pero ese alguien que tiene experiencia. Y que come 12 bananas. Picante y alimentado. Como algo con medicina. En el caso de azúcar renal. Por eso pregunto, porque yo trato de llevar esa regulación para que Hay los disciplinas alimentos- como la Ayurveda que te dice que ciertas personas no tienen que comer cierto tipo de cosas y están destinados a otro doya. A ver, lo ideal, chicos, o sea, lo ideal. Anda rondando, o sea, somos inteligentes y estamos todos acá por algo, ¿sí? O sea, anda rondando una falacia por el absurdo que está molestando y que es muy similar a la que nos plantean a los veganos cuando dicen, ¿y las plantas? ¿Sí? Hacer caer el argumento con un absurdo, que, o sea, no tiene sentido. ¿Cómo no? Si tenés una vaca y un ser humano, ¿qué te comes? Eso es una falacia por el absurdo. Ah, no te comes a la vaca y no al ser humano, entonces hay que seguir comiendo asado todos los domingos. ¿Se entiende? No. Es lo mismo, digo, llevar, no lo digo por vos, pero No, es el no, sentido pero sí. común y está bueno que se plantee para que salten estas cosas. La cuestión de
si te pica una bichuca, no vas a la alopatía. Y si te pica un extraterrestre que viene de Plutón, no vas a la alopatía. No, yo te pregunto de desconocimiento. La alopatía tiene su virtud. No te estoy hablando. No. Está muy bueno que lo plantees porque... O muchos te dicen, por ejemplo, viste, si estás en una situación extrema, qué sé yo, quedas náufrago en una isla, claro, como que no tenés alimento, vamos a ver, si te comes bueno, un de la lógica digo, te quiero ver a vos, y no hay lógica en vez de recolectar frutos, te vas a la lógica es un argumento incorrecto, es una falacia porque es absurdo. Si no hay frutas, si no hay verduras, no hay animales. Si no hay frutas, si no hay verduras, no hay animales. Claro, ese planteo es ¿Entendés? tonto, O sea, es más fácil. Muy tonta. Si no hay recoger la fruta, no hay animales. Hacer un bicho. Y la otra cuestión es que hay que ser ecléctico, chicos. O sea, acá digo, hay que ser ecléctico, o sea, tomar lo mejor de cada disciplina. O sea, no hay ninguna que tenga la costa, ni el naturismo, ni la ayurveda, ni la alopatía, ¿sí? O sea, lo que hace bien de la alopatía, bienvenido. No vamos a estar acá rechazándolo, no, yo soy católico, no soy judío, ¿sí? No es la intención. Y no es la intención del taller, y está bueno que esto quede grabado, porque no venimos acá a bajar línea naturismo, veganismo, y no se discute nada. Si tenemos que tomar tres charlas y matarnos a piñas por veganismo, o sea, hay que comer carne, buenísimo, bienvenido, lo vamos a hacer. Porque si todos vamos a estar sentados acá diciendo, bueno, naturismo, me voy, naturismo. Y vamos pensando, y tocamos el timbre después de los mormones el domingo a la mañana. Va el mago y seguimos como la exposición. Yo quiero... Permiso. ¿Cómo estás? Yo quiero contar, quiero contar tres cosas, o sea, una también la hablamos la semana pasada y qué sé yo, pero por ahí como para que se cierre el concepto este. Hasta 1920 en la carrera de medicina, como decía ella, se da medicina integrativa acá en Argentina. O sea, naturopatía, fitoterapia, bla, todas. En 1920 eso se cortó. O sea, solo en la Argentina se da, o sea, la medicina alopática, la carrera de medicina oficial, como quien dice. Esa es una de las cosas. Después la otra está, por ejemplo, en Pasteur. Pasteur no era ni siquiera médico, ¿sí? Era químico, era bioquímico. Y él llevaba dos libros, uno en paralelo que era el real, porque tenía que llevar, o sea, todos los resultados, ¿sí? Que era el que no le mostraba al mundo, y otro que era uno de mentira, o sea, como que las cosas realmente estaban bien, como que las vacunas servían y qué sé yo. Cuando muere Pasteur, o sea, muere la familia Pasteur, muere el clan Pasteur, ese libro está en internet, si lo quieren leer está buenísimo. Se muestra la verdad de las vacunas, que las vacunas, o sea, no son nada, o sea, el virus no es nada, el terreno lo es todo, ¿sí? O sea, como para redondear eso. Y una cosa más que ya me olvidé. Era que también... Ya vamos a hablar de las vacunas igual con eso. Era la vacuna, era lo de 1920. Y lo de Carrillo, que algunos no estaban, que está buenísimo eso. Que eso está muy bueno, o sea, como por ahí cierra el concepto este de la alopatía, que yo no estoy en contra. Sí, o sea, se me cayó una escalera en la cabeza y me fui a hacer cosera en un hospital, ¿no? Lo único le dije, no me pongan nada. Le dije, no me pongan anestesia. Le digo, coseme así como está. O sea, buenísimo, me dolió, pero coseme así como está. Y en la presidencia de Perón, sí, o sea, estaba el asesor de salud que era Ramón Carrillo, más amistosamente. Creo que sí. Ramón Carrillo era, bueno, y Perón le dice, hay mucha gente enferma, hacemos más hospitales, y yo. Dice, no, Perón, si usted quiere gente sana, fuerte, trabajadora, o sea, vamos por otro lado. Entonces instauraron en las casas, o sea, huertas, ¿sí? En todas las casas instauraron un tema de huerta, como ahora hace el INTA. Y por otro lado, en todos los hospitales, clínicas y todo eso, instauraron una dieta vegetariana, ¿sí? Que todavía se sigue estando, te dan zapallitos, te dan verduritas, qué sé yo. El tema es que el 80% de la población hospitalaria se curó, ¿sí? Como para que te des cuenta, o sea, la importancia de esto de la alopatía, qué sé yo. Empezaron a cerrar droguerías, acá el Santoyani, acá cerró, o sea, empezaron a decaer las clínicas privadas, los hospitales privados, ¿sí? Entonces empezaron toda una tarea de boicot contra Carrillo, porque no les convenía.
lo terminaron encerrando por traficante de nafta, o sea, una cosa que no tenía nada que ver, porque con la medicina no se podían meter, ¿sí? Y lo terminaron exiliando en el olvido, cuando era un genio, ¿sí? O sea, esas tres cositas creo como que cierran el tema de por qué, o sea, yo principalmente, ¿sí? Estoy en contra de la alopatía, y ellos tendrán sus opiniones, pero esa es la idea. Sí, sí. Claro, no, bueno, después también tenemos la homeopatía, ¿no? Que es otra cuestión. ¿Por qué estamos hablando del naturismo versus si se puede plantear así la cuestión que estamos tratando, ¿no? El naturismo versus alopatía. Y porque veamos desde el sentido común, veamos lo natural, ¿sí? ¿Qué necesitamos para vivir? No hay mucha vuelta, no requiere incluso un taller como el que estamos desarrollando. Si yo tengo enfrente mío un durazno o la épica sabor durazno, voy a saber qué es más conveniente para mí consumir. No hay demasiadas vueltas, no hay demasiadas vueltas. ¿Qué va a mantener mi salud? Está clarísimo, ¿sí? Lo que pasa es que hay un montón de cuestiones culturales que me llevan, me ven comer un durazno y dicen, ay, qué feo, pobre, la gente enfermo. Y la épica es más canchera, sí, y me alegra la vida. Sí, si estás en el colectivo comiendo una mandarina, te miran mal. Sí. Tenés una Coca-Cola. Yo particularmente no vivo infeliz por comer alimentos que no son industriales. O sea, busco la felicidad por otro canal, no por eso. Yo una vez me comí una palta grande en el colectivo y me miraban como... Este vino de la selva. Pasa que no, lo básico, que lo único que tienen todas esas cosas es que es rico. O sea, lo único que se puede hablar de eso, que es algo muy infante, es un pensamiento infante. O sea, a un niño yo le doy un caramelo y ¿por qué lo como? Y porque es rico, te dicen, ¿eh? O sea, a toda esa gente que vos le das eso, y nosotros mismos, ¿por qué no? O sea, que por ahí estamos comiendo todavía algún alfajor, alguna cosa media rara. O sea, solo lo comemos porque es rico. Y sabemos que no nos hace bien. ¿Y qué pasa? Es rico. Es lo único que vamos a hablar. Y muchas de esas cosas tienen como inhibidores de la saciedad, o sea, tienen algo que a las papilas gustativas las ensancha y hacen como que realmente esas salchichas tengan un gusto, que piensen... Que sean adictivos también. Que sean adictivos. Vamos a tratar en la próxima clase. Se va a ver eso de cómo se aplica en la parte social, lo que se También. Sí, de hecho, es más, o sea, si alguno tiene conocimiento sobre eso, tiene interés de plantearlo y quiere prepararlo, muy bienvenido. ¿Sí? Ellos prepararon la primera y la Claro, segunda nada más, clase, chicos, o sea, Sí, está cualquiera bueno. que sea estar acá adelante con temas que le interesa. Alguna clase, claro, extraoficial cada tanto, si alguien... También. Con lo Como que esto dijo, de la sexualidad. con lo que dijo el mago, o sea, vamos a hablar también un poco de por qué, o sea, le damos consumimos cosas solamente por el tema del paladar, porque también hay, o sea, tienen cosas que los hacen adictivos. De hecho, después cuando pasemos al tema de los azúcares y no sé, y la carne, los lácteos, vamos a ver que tienen compuestos, o sea, composiciones químicas objetivas que lo hacen adictivo y no por nada, o sea, algo que fue solamente volviendo a penitas a la clase pasada, un mecanismo de defensa del ser humano, de subsistencia, quiero decir, que en épocas de glaciación tuvo que recurrir a alimentos que no eran fisiológicos para el cuerpo, como la caza, tuvo que recurrir a otros mecanismos, porque después eso quizás se pudo sostener en el tiempo y después expandir tanto como ahora, que a pesar de que no es un alimento fisiológico. ¿Por qué? Porque tiene compuestos que los hacen adictivos. Eso ya lo vamos a explicar después. Para continuar, perdón, sí, gracias. La función de la enfermedad para el naturismo, ¿sí? Que si quieren lo discutimos, pero en la idea del naturismo, la enfermedad tiene el siguiente propósito: defender y depurar el organismo, ¿sí? En ese sentido, no hay que atacar a la enfermedad, sino colaborar con su proceso normal y natural para que trabaje en esa anomalía que hay dentro del organismo, ¿sí? Entonces, la alopatía trabaja de ese modo: atacar la enfermedad, ¿sí? La enfermedad es la enemiga, no la calidad de vida que llevamos, no lo que ingerimos, etcétera, etcétera. Quiero leer una frase de Hipócrates para cerrar con esta idea. Hipócrates te respondió a vos, Toby, también, así que, para quien no lo sabe, Hipócrates, o sea, es del 460 a.C. al 377, o sea, es un tipo que hace banda de años, vivió 83, creo yo, y la tenía muy clara, y bueno, o sea, el padre de la medicina, como le dicen, el padre de la medicina moderna decía esto, o sea, escuchen.
Médicos antiguos dividieron las mismas enfermedades en varias categorías, pero se extraviaron al hacer de las mismas una clasificación muy detallada. Lo importante no es separarlas según sus síntomas, dándoles nombres diferentes, sino de representarse que hay entre ellas una verdadera unidad. Ahora vamos a ver cuál es esa unidad. La naturaleza de todas las enfermedades es una sola, y si se muestran con tanta diversidad, es solo a causa de las distintas partes del cuerpo en que el mal se manifiesta, pero su esencia es una, como una es la causa que las produce. La enfermedad es una crisis de purificación humoral, de limpieza orgánica y de eliminación tóxica. Los síntomas son manifestaciones de defensas naturales. Este tipo la tenía, pero atadísima. Va a ser mi próxima foto del perfil. San Wilmer, nada. Nada, ese Wilmer no sabe. Tengo una pregunta chiquita, quizás por sí o por no sé por responder. Un animal o una planta, que es algo 100% natural, no existe que esté enfermo. No, no existen las enfermedades. En la naturaleza. En la naturaleza. Estado natural. No los animales domesticados. No, la naturaleza, sí. Es que es raro, yo soy bastante adicto, se usa esa palabra, a los documentales, ¿no? Sobre animales. Y es raro ver que muestren animales que están libres en la naturaleza y tengan enfermedades. No recuerdo. Digo porque estoy haciendo Sí, en cautiverio. No, puede ser, claro, igual puede ser la naturaleza, pero por el tema de la polución, de la intensificación, de toda la mierda del La hombre. intervención del hombre, Claro. pero en estado natural no se enferma. En realidad iba más Una por... parasitosis de algún tipo, pero también sería como la naturaleza atacando la Y bueno, y hacen un ayuno, o sea, es como... En realidad iba más por lo vegetal. También Digo sí, porque claro, una claro. planta que yo estoy haciendo jardinería ahora y quizás también el concepto que me transmitieron estaba mal, pero decía a veces esta planta que tiene todo blanco porque tiene, no sé, una enfermedad que le Déficit llegó. del suelo o polución de todo por actividad antrópica, la mayoría de las Y veces. quizás no es una enfermedad, es un pulgón que está comiendo de la planta. Sí, y es algo, que claro, la es algo planta- natural. En Es realidad es- natural que la planta reaccione. No es algo que la planta se busque. ¿Entendés? Claro, como que, Es algo natural. digamos, el león que mató a la cebra, la enfermedad de la cebra es el león que se lo comió y por eso lo mató. O sea, es natural eso también. Dentro de los sistemas naturales siempre está la competitividad de las especies. Por eso, Claro. bueno, si a alguno le faltan nutrientes es porque justamente otra especie le está haciendo la competencia para ganarse los nutrientes del suelo. Exactamente. Es todo natural. Claro. Por eso No, no, pero es, eso no no es es- enfermedad, es justamente que está compitiendo Sí, con claro. otra especie para ganarse los recursos. Pero no sería falta de salud lo que le está generando a la... No, es un ciclo natural, es un proceso que se da en toda la naturaleza. Quizás con nosotros todo. estuviéramos Pero aparte, en la como digo yo, naturaleza no y lo nos buscó pusimos ella. a No, yo no digo, pero yo tampoco una enfermedad o... Sí, yo porque la busco. cuando comes algo que no es fisiológico, se lo estás buscando. Claro. Si vos te mandás todos los días. No, de Si vos te manera fumás- consciente. si vos te fumás lo que te fumes, boludo, Sí. o sea, estás buscando. Tal cual. ¿Entendés? Si vos tomás alcohol... Si Bueno, vos por tomás eso, pero animales, entonces, pero la planta no lo buscó, pero le llegó igual esa pero deficiencia. en forma natural, porque hay otra planta. Está bien, pero de la- forma natural o no, pero le llegó. Sí, o pero sea, por eso bueno, mi pregunta pero era, esto ¿puede está existir orientado, un ojo, proceso che, no ojo, esto está saludable? orientado a humanos igual. Sí. O sea, el Puede naturismo existir. sale de los humanos, orientado Ah, a por los eso, humanos. lo dijiste no al principio. Pero no, dije no y hice la salvedad. O sea, Ah, bien, por eso. solo- No, pero de todos modos, a ver, un ejemplo, salgamos de ahí porque un ejemplo que sea la excepción a lo natural, no invalida lo natural, no tiene sentido. Entonces, buscar ese ejemplo para hacer caer cualquier medicina, no solo la naturista, no tiene sentido. Encontramos ese ejemplo, entonces no sirve el naturismo como medicina. ¿Es esa la intención? No. Para mí, Es que incluso, mira, cuando vos tenés una enfermedad en una planta, tenés como dos formas. para mí es como que hay dos cosas distintas en lo que son enfermedades o faltas de salud, que es uno lo que sería la falta de cuidado de nuestra naturaleza y otra agentes externos que pueden ser artificiales, smog, o naturales. Sí. Un virus, una bacteria, falta de sol, no sé, un hongo que lo ingerimos y... Digo, tal vez hay un hongo volando, lo aspiramos y... Si somos saludables, lo podemos, digamos... ¿Metabolizar? Sí, o quizás no, y tenemos que recurrir a una hierba, a una alopatía, ¿entendés? Pero digo,
me parece que quizás, vuelvo quizás un toque antes, no quiero volver a generar el debate, pero digo, quizás se está generalizando las enfermedades. Para mí el concepto, repito, el concepto de naturopatía es excelente. O sea, coincido plenamente, pero se está generalizando lo que son las enfermedades en cosas que quizás, digo, si estamos haciendo un curso de algo que es específicamente de esto, estaría bueno decir, hay enfermedades que son artificiales, no sé, sociales, que las generamos nosotros, que son bacterianas, que son virales, porque quizás traigo, no sé, mi viejo médico, y yo a veces hablo con él, me dice, sí, pero no sé, la tuberculosis la sacó la alopatía, esto lo sacó... Está bien, lo podemos debatir, no digo que él tenga razón, pero digo, estamos generalizando un montón de cosas y si vamos a hacer algo específico estaría bueno como empezar a separarlas. El tema yo entiendo perfectamente no lo habla de que enfermedades, no es sobre enfermedades, sino sobre nutrición. ¿Cómo? El taller de nutrición. El taller igual. No, bueno, es de todo. No, pero estamos definiendo, tiene razón, estamos definiendo enfermedad. O sea, pero es más sobre nutrición. Claro, pero, a ver, o sea, qué sé yo, o sea, acá no hay médicos aleopáticos como para andar explicando enfermedad por enfermedad con nombre. O sea, el tema es, nosotros nos apuntamos a la salud. Si hablamos de enfermedad es para hablar, o sea, de lo que te puede llegar a pasar, pero, o sea, nosotros no tenemos idea, y si tenemos idea tenemos en un 1, 2, 3, 4, 5% de cada enfermedad, o sea, no investigamos, o sea, cada enfermedad como decís vos, para andar separándolas, y qué sé yo, si nosotros, o sea, hablamos de un cuerpo sano y hablamos de estar sanos, o sea, no nos vamos a enfocar en la enfermedad. Bueno, pero entonces lo que yo digo es, si sabemos el 1 o el 2% de todas esas enfermedades, tomemos con pinzas o seamos al menos un poco humildes de reconocer... Basta que nosotros retomamos autores y esos autores sí sabían ese 100% o ese porcentaje. Nosotros estamos retomando autores y yo cuando leí Hipócrates, yo no dije eso lo dijo Hipócrates. O sea, como que hay un montón de conceptos que estamos diciendo, nosotros nos estamos exponiendo ideas y demás. O sea, nosotros no tenemos que saber todo. O sea, después estos tipos, si vos ves la historia, estos tipos quizás curaron, tuvieron 10.000 pacientes. O sea, ponele, ahora no sé, vamos a hablar de la toxemia, de cómo eso es la causa de todas las enfermedades, como esa idea de toxemia que tiene que ver con, no sé, el desecho a través de la respiración celular, no sé, los desechos que se provocan, qué sé yo. O sea, y después los tipos que formularon esto, no es que eran tipos como nosotros, que estaban dando un taller, o sea, eran tipos que después lo llevan a la práctica. O sea, no digo que todo esto, como dijo Juan antes, o sea, esto no es que va a cerrarles, o sea, va a cerrar todo el panorama, esta es la verdad, o sea, después está la homeopatía, está la naturopatía, está Ayurveda, está la medicina tradicional china, o sea, y vos de golpe hay tipos que son regrosos y sin embargo vos no te curan, y otra medicina a otro lo curó, claro. O sea, es como sutil, pero, o sea, cuando decimos esto, bueno, esto lo dijo Hipócrates, por algo Hipócrates, o sea, fue retomado después, se lo pelean, como si fuera una diva, la medicina moderna, o sea, alópata con otro tipo de medicina, porque el tipo realmente fue en su época, hizo una revolución tal que quedó como totalmente marcado. Por eso los médicos hacen un juramento hipocrático. Sí, justamente iba a decir. Pero no, yo no traje hoy porque es muy interesante, no sé si lo tenés vos, Palito, o Mauro, ¿lo tenés? No lo tenés, ¿no? De que los principios del juramento hipocrático, sobre qué juran, a partir de qué principios, ¿no lo tenés? No, porque hay muy interesantes. La medicina moderna lo reformó eso, ¿no? Y vos leés los principios fundamentales del juramento hipocrático, sí, los originales, que los creó Hipócrates, y vas a ver que tienden, en particular, estoy ahora tratando de acordarme, ¿no? Pero tienden en particular a conservar la salud. Y dice, el médico se compromete a conservar la salud del paciente, ¿sí? Y no sé si la alopatía se compromete a eso, o el médico alópata. Yo no lo veo. Yo voy al médico cuando tengo una enfermedad y después no voy más. El médico me dice, vení porque vamos a ver qué dieta estás llevando vos, a ver si estás llevando una dieta natural o qué estás comiendo. Los médicos no ven alimentación. Mirate. No, y te dicen, no, porque se dijo en la clase pasada, no saben nada o muy poco de nutrición en general el médico. Entonces no te dicen, te dicen, bueno, ahora puedes comer de todo, comer de todo. Sí, puedes saber que mucho de lo sí, que es la o sea, enfermedad, comer pero si no sabes cómo curarla bien. Claro.
Estaría bueno si quieren ver Psycho, Z-Y-K-O. Sí, Psycho, el Michael Moore, el que hizo Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11. Él se enfoca en la medicina, en las prepagas, en un montón de cosas. Y es muy loco como, por ejemplo, o sea, una charla vegetariana o vegana, como le quieran llamar, como en Suecia hay en todas partes. Y como un médico, o sea, un médico del Estado, que le paga el Estado, o sea, le paga más por cuanto menos pacientes tiene. ¿Sí? O sea, le paga más por cuanto más, o sea, menos pacientes con un ritmo cardíaco alto tengan. Le pagan más por cuanto médicos, menos pacientes que fuman tengan, menos pacientes que fuman tengan. O sea, es como re loco, ¿no? Es como en otro país y vos ves, te fijas, Suecia tiene una calidad de vida, o sea, como, o sea, de mucho más años y, o sea, y lo ves y decís, sí. Yo quería decir que para mí Mírenla. la medicina alopática debe ser muy genial estudiarla toda en su conjunto. Lo que pasa es que cada médico estudia primero medicina y después se especializa en alguna parte del cuerpo. Y no las integran todas. Entonces nomás se especializan en una parte. Me pasó muchas veces que mi papá es médico y le decía, bueno, y yo voy a tal, yo que soy nutricionista, y dice, no, pero tu papá no te puedo decir tal cosa porque tu papá no es nutricionista. O no es el gastroenterólogo te da una cosa que después te hace mal a otra parte del cuerpo. Una parte y no saben del cuerpo en su conjunto. Y además saber de cada parte es tan complicado porque el cuerpo humano tiene un montón de órganos que poder estudiar todo eso llevaría todo a una vida que no poder estudiar. Teniendo salud quizás tuviéramos más tiempo y podríamos estudiarlo todo. Bueno, y no nos olvidemos que la carrera de medicina, o sea, la manejan las multinacionales. Las multinacionales, las corporaciones son los que le dan los temarios a los catedráticos que van a forjar nuevos médicos, psicólogos, ¿En qué sentido? ¿Cómo las multinacionales, perdón? Las multinacionales, Empresas farmacéuticas, por ejemplo. Sí. Es muchos le dicen a las farmacias farmafia, es una mafia que Farmamafia, sí. Hay un libro, Farmamafia, si lo querés leer está buenísimo. Sí, no, más que nada, o sea, que ayudan en la conformación del programa, le pagan, no sé, a los tipos más grosos como viajes y cursos, incentivos. Sí, comprendo. Sí, los visitadores médicos Claro. que van y Por algo vos tenés que ir, por algo vos tenés que ir con la papeleta, ¿cómo es la receta? La receta firmada por el doctor porque tiene que meter X cantidad por mes, ¿entendés? De tal remedio. O sea, yo creo que podemos cerrar acá con esto. Lo último es muy complejo, o sea, la verdad es que hay que estudiar especialmente la relación entre, o sea, las multinacionales, o sea, laboratorios y demás, creo yo, con las carreras de medicina. Pero hay un libro que se llama algo así como Everything They Don't Want You to Know, que es todo eso que no quiere que sepas, que es zarpado lo que dice un chabón que desconocía de adentro. Igualmente calculo que la idea del taller no es, digamos, meterse en toda la mierda que es el mundo, en su conformación, digamos, sino cómo poder aprovechar lo que vos tenés dentro de tus herramientas como para poder vivir mejor. A mí hace 2 semanas él me dijo, mirá, no me creas, probalo. Claro. Y le dije, che, pero yo tengo todavía un pedazo de carne en la heladera que tengo leche. ¿Qué hago? ¿Le tiro a la mierda? No, mirá, a veces confiamos y tenemos fe en a quién le damos la salud, ¿sí? Por eso. Que se encargue de la salud. Nosotros vamos al médico y lo único que nos mueve es la fe. Lo mismo que con la ciencia, ¿sí? O sea, no sé si es pertinente, pero por ahí sirve como ejemplo paralelo. Yo doy clases de filosofía y cuando tratamos la diferencia entre filosofía y ciencia y quedan espantados los que escuchan porque no pueden entender que la ciencia no era las verdades irrefutables que me daba, sino que eran un poco más cuestionables, ¿sí? Y con esto pasa lo mismo, chicos, estamos hablando de nuestra propia salud. Claro, o sea, la intención es esa, estamos solos en ese sentido. Afuera hay un sistema que nos dice qué hacer, qué consumir y cómo vivir. Y hay que ponerlo en cuestionamiento. Y más particularmente de la salud, que es lo primero que tenemos que conservar. Entonces me parece que, como dice Pablo siempre, que me encanta citarlo porque lo dice muy bien, más lo puedes decir vos. El tema de lo que decía recién, probalo con vos mismo, ¿sí? ¿Y cómo sabes? ¿Qué libro leíste? ¿Qué médico te lo dijo? ¿Y qué? Yo no fui a
confesarme y decir, padre, ¿qué tengo que hacer? Rezo 3 No, por eso, ¿sí? lo que me refiero es que no podés venir cuestionándotelo todo. A mí lo que me convenció me dijo, pues, yo no es que lo conozco, yo lo conozco de toda la vida, ¿entendés? Y yo hace 2 semanas, para mí la hamburguesa con queso era lo mejor que había. Y hace 5 años para mí también. Y pero yo le dije, che, pero ¿cómo puede ser que vivo siempre cansado, duermo 20 horas? ¿No? Me dice, mirá, probá esto, a empezar a introducir los cambios, digamos, de a poco, porque, digamos, no puedes tirar, viste, digamos, todo lo que venís haciendo durante todo el día de un día para otro. Hizo eso. Por eso mismo, ¿no? Está ¿no? pasando el proceso todavía, o sea, esa es la idea. Y la verdad, digo, yo me siento mejor. Sí. En las pocas cosas que hago, Sí, un día estaría bueno que lo ves interesante. Yo cuando me hice vegetariano lo hice un día creo para que el otro. todos mejoramos cosas, o sea, con la alimentación y práctica de vida. Si cada uno cuenta, yo cuando respetaba todo lo que se respeta en esta sociedad, en esta cultura, era de esta manera y sufría esto y tenía esto. Fui cambiando, o sea, y como bueno, en base a cosas estudiadas, que ya en ese momento no sabíamos que eran naturistas. Ahora sí, ya las tenemos más clasificadas y las podemos decir, se engloban en, o sea, ideas naturistas sobre el cuerpo y demás, fisiológicas y qué sé yo. Pero como que creo que cada uno debe tener con la chivada también, o sea... Que yo, el deportista que se alimenta mejor, rinde mucho mejor. Bueno, Djokovic se hizo el cambio al primero del mundo porque el tipo empezó, creo que a seguir, no estoy seguro si es una alimentación macrobiótica, qué sé yo, pero empezó a cambiar la alimentación de la típica y ahora no se lesiona nunca, no sé qué, y tiene un nutricionista que el tipo es médico y es grosso, o sea, yo haría alguna cosa del tipo dentro de todo, tiene bastante atrás. El hombre más fuerte del mundo que ganó. El que ganó el último paso de arrastrar los camiones es un alemán que es vegano. Claro, y decís, ¿cómo puede ser? ¿La proteína animal? Y la proteína y el hierro y toda la cosa. ¿Cómo se llama el hombre más fuerte del mundo? No me acuerdo. Después te explico. Pero son lugares comunes que te lo pregunta cualquiera, ¿entendés? ¿Y cómo vas a reemplazar el ¿Y cómo vas a calcio? reemplazar? ¿Cómo vas a Es reemplazar que el hierro? nos educan y nos regalan esas afirmaciones que ni nosotros sabemos fundamentar. Claro. Pero ¿qué es una proteína? No sé, ¿Por qué pero está bueno. Está en la La palabra carne. está buena, está bien Pero ¿viste una proteína en la carne? Yo jamás. No. Ni siquiera la vi lo que yo ahora. Ahora, lo natural. Nosotros lo metabolizamos a proteína. Claro. Pero digo, aparte, más allá de eso, Maguito, porque era más general lo mío. Digo, lo que dice Pablo, que incluso yo una vez se lo pregunté, che, Pablo, cuestionando esto que estamos, el estilo de vida que estamos llevando. Y me dice, no, la idea es, ¿cómo te resulta a vos? Perfecto, yo hace 5 años que soy vegano y 4 años y medio que no tomo un medicamento ni necesito, ni antes me agarraba tos o resfrío en invierno, nada, no me agarra nada. Si vos es la mejor prueba, que antes que iba a preguntarle a un médico. ¿Sí? Aparte, ¿puedo decir algo? Sí. Nada, que yo tenía un montón de problemas digestivos, toda mi vida tuve problemas digestivos y fui a todos los médicos que se le pueda llegar a ocurrir, Claro. menos, o sea, los naturales. Fui a un montón de médicos, me hice estudios y estaba a punto de hacer un estudio muy feo, no voy a decir cómo se llama, pero era muy feo. Sí, los y no estudios. lo quería hacer. ¿El de tubito? Sí. Ah, era porque me pasó lo mismo. Todo lo que cuenta estaba hablando de ese efecto. Ahora, a mí me gustó, en cada uno. Claro, bueno, a vos te gustó, bueno, pero a mí me daba miedo, ¿entendés? Entonces estaba a punto de hacerme ese estudio y me hicieron estudios hasta, no sé, para ver si tenía, no me sale eso, que no pueden comer las harinas. Claro, bueno, de todo, o sea, me hicieron estudios que salieron re caros y no había forma. Y bueno, cuando empecé a ser vegetariana, de alguna manera seguían los problemas, pero no, o sea, no era tanto igual. No tenía tantos problemas digestivos. Y cuando me hice vegana fue cuestión de una semana. Para decir, loco, estos tipos, no puede ser. El problema estaba ahí, ¿entendés? Y yo fui a un montón de médicos. Y nadie me dijo, loco, dejá de tomar leche, dejá de comer lácteos. Ella está contratada por nosotros. Padre de sufrir vegano. Padre de sufrir vegano. De hecho, me estuve peleando. Fue un cambio alimenticio y de mi posición frente a la alopatía. Ella me acompañó y me recontra cagué a peleas con el médico porque él me decía, y sí, o sea, es algo mental, pero bueno, yo te doy esto para que no te duele. Yo digo, pero no quiero tomar algo que cuando no lo tomo me duele. Solucionar el problema de raíz es una totalidad. Y me decía,
naturales y fue todo. Te das cuenta que no sirve. Claro. Si no, la medicina ¿Para qué estudiaste? La medicina no tiene humildad, ¿viste? O sea, no te dice, no podemos curarte lo que vos tenés, te dice, vos tenés una enfermedad incurable. No, aparte es un virus. ¿Qué le agarró ahora una ACV? No sé, todo lo de moda, ¿viste? Todos ACV. Todo el mundo tiene ACV ahora, todos murieron de ACV. Bueno, vos me contaste, ¿no? Que conocí una cámara oculta a un médico que hizo un par de recetas y después a otro que hizo un par de recetas con una persona de la misma enfermedad y le hacían completamente la receta diferente. Ahí me había No, contado. bueno, chicos, a ver, yo no sé si, a ver qué les parece, pero hay algunos puntos importantes e interesantes, me parece, que van a quedar colgados porque ya usamos de ustedes 2 horas de lo que tenemos acá. Y no es la idea, es respetar también no solo el horario de ingresar, sino también, claro, el horario también de terminar. Pero hay algunos conceptos importantes como el de toxemia, que es muy importante porque, como decía Pablito al comienzo, nos va a permitir por ahí también llevar un ritmo de vida mejor al que llevamos y comprender no solo quedar en lo teórico, sino también comprender en lo práctico qué podemos hacer mejor, qué evitar de hacer para que la salud permanezca o la recuperemos si es que no está, ¿sí? Si quieren, rápidamente lo hacemos ahora, ¿sí? Tratando de que no haya interrupciones. Si no, lo cortamos acá y hacemos como 2 clases de este mismo tema y continuamos la clase que viene, como quieran. Yo creo que estaría bueno, o sea, digo, yo, por mí, o sea, el espacio va a estar siempre y si tenemos que utilizar como más tiempo, yo creo que está buenísimo, digo. ¿Sí? O sea, que no nos pasemos por encima de las cosas. Y... No es la intención, aparte acá nadie nos corre. La idea es que nos conozcamos todo lo que hay. No sé lo que dice el resto. ¿Quieren que sigamos un que lo poquito más? Sinceramente, no, yo me voy a mi casa. Sí, una introducción. Que lo introduzca y después a lo sumo se seguirá en la próxima. Bien, claro, sí, no, básicamente querés decirlo. ¿Qué queda? ¿Solo toxemia o qué más queda? No, queda nada, igual lo mencionamos porque nos adelantamos el tema de fuerza vital. No, quizás cerrar con esto de que bueno, es lo único que Y pero está bueno, Pablito, sí, pero por eso podemos empezar la que viene, perdón, Diego, ¿no? Empezar la que viene con el tema este, cerrarlo y desarrollar el otro, hacerlo por ahí más cortito, no sé. O algún temita cortito. Porque el tema de toxemia interna y externa, por ahí algunos son lugares comunes para nosotros, pero está bueno reforzarlo, ¿sí? Como hay una toxemia interna que el cuerpo mismo puede depurar, eliminar, y hay una toxemia externa que obviamente satura el cuerpo de tóxicos y no permite que elimine los tóxicos de los desechos de metabolismo y de reparación de tejidos y regeneración, quise decir, de tejidos y de órganos, ¿sí? Esa toxemia el cuerpo la puede depurar, pero si nosotros sobresaturamos el cuerpo de toxemia externa o incluso de alimentos saludables y fisiológicos que comemos en exceso o combinamos mal, ¿sí? Hace que se genere todo un inconveniente de nuestro organismo y que se intoxique, termine intoxicándose, ¿sí? Porque no solo tiene que ver con comer alimentos que no son fisiológicos. Comer alimentos fisiológicos en exceso hace que el cuerpo tenga un exceso de desechos y que no puede eliminar, ¿sí? Igual habría que intoxicar. Sí, por eso. Si quieren lo charlamos un poquito más en profundidad la clase que viene. Porque No, me parece yo si no quería dar como unas pautas, pues o sea, con todo este tema terminamos un poco con el tema de la enfermedad única. Quiero dar unas pautas que creo que están buenas, como que ya se pueden empezar a pensar como para aplicar, y después la clase que viene vamos a todo esto de la fuerza vital, que es la fuerza, o sea, que en medicina china es el chi, y no sé, o sea, según, no sé, o se lo llama prana también, y no sé, tiene muchos nombres según el distinto enfoque, pero es esa fuerza que hace que esté, o sea, la diferencia de que esté un cuerpo vivo, un cuerpo muerto, otro quizás, no sé, le ponen más un nombre como más cercano a alma, algo así, como que eso lo dejamos un poco para la clase que viene, lo de la fuerza vital. Hay otro concepto de curar y sanar también. Curar y sanar, las diferencias, lo de toxemia, y o sea, y prefiero como cerrar un poco con este tema de que hay una enfermedad única que ya lo vamos a desarrollar la próxima clase, así que todavía no apuntes, que bueno, que la enfermedad única es la toxemia, o sea, la enfermedad única, después vamos a explicar qué es la toxemia. Por eso es importante, digo, mencionarlo. O sea, no se imaginen un punto negro adentro del cuerpo, no sé, un hollín, o sea, como que es como bastante más complejo y puede tener distintas formas, distintas texturas, qué sé yo. Pero entonces la idea es que como hay una enfermedad única que es la toxemia, hay una unidad de tratamientos. O sea, hay una sola forma, que acá quizás
es un punteo, qué sé yo, de formas en las que hacer una sola forma de tratar ese único problema. Que esa única forma es una forma holística, o sea, es una forma que en verdad abarca todo. Pero es que esa es la idea. Cuando Flor decía de que el problema en la medicina alopática, más en la medicina más ya ultramoderna, que es que está todo separado, o sea, cada vez hay más especializaciones. Que clasifican a las enfermedades por los síntomas. Sí, cada parte como que la separan del otro. Y antes incluso, desde la medicina alopática, era un poco más interesante también, o sea, el enfoque que teníamos, no tenía un enfoque, o sea, ya cada vez se hace como, ya alopático ya casi para nosotros es un adjetivo, ¿no? Como más alopático, o sea, antes la medicina alópata no era tan extrema como es ahora, no era tan, o sea, con tantas especialidades. Sin ir muy lejos, o sea, nuestros viejos y quizás nosotros de pibes, o sea, como que había un médico que era el médico de cabecera, que ese médico, o sea, entendía, o sea, sabía todo nuestro desarrollo, o sea, nuestra alimentación de chicos, o sea, nuestro desarrollo psicológico, le contaba los problemas, era como casi también a la vez un psicólogo, o sea, como que conocía a toda la familia, creo que se llamaba médico integrista, o sea, y eso era de la alopatía, eso estaba bueno, o sea, era un tipo que ya te conocía de toda la vida. Y ahora como que eso ya tiende a disgregarse con las obras sociales, o sea, eso ya, a veces hay algún médico que acuda, creo yo, que sea como más integrista incluso en las obras sociales, pero cada vez es más raro. O sea, entonces el enfoque cada vez es más recortado. Y nosotros lo que queremos hacer es al revés, un enfoque cada vez más que entienda todo. Porque vos podés tener un problema, qué sé yo, de que el hígado está funcionando mal, qué sé yo. Y vos de golpe, o sea, y el hígado es un órgano que está terriblemente relacionado con las emociones. Por eso cuando al hígado lo sobrecargas, las emociones se te van a la mierda. Y eso pasa con el alcohol. O sea, cuando tomás mucho alcohol, empezás a sentirte mareado, qué sé yo, a perder, a sentir o más violento, o lo contrario, más pacífico, más amoroso, pero de golpe se disparan las emociones. ¿Por qué? Porque el hígado, o sea, esto no es abstracto, es un órgano que trabaja, que tiene que ver todo con lo sensitivo y demás. Entonces, qué sé yo, vos vas porque tenés un problema de hígado y quizás, o sea, como que hay muchas formas de resolver eso, o sea, como que también hay, no sé, qué sé yo, como algunas terapias que te ayuden como a estar mejor de la cabeza, porque eso va a hacer que el hígado funcione mejor, porque no va a tener que sobrecargar, o sea, tener tanto trabajo con tantas emociones violentas, qué sé yo, entonces, o sea, todo eso no se toma en cuenta en la alopatía, o sea, el médico te da una pastilla para el hígado de una forma determinada, y bueno, entonces lo que quiero contar ahora, o sea, esto como que son cinco estrategias como para tratar, o sea, en general todos los problemas, todas las enfermedades que terminan siendo una sola, que es a causa de la toxemia. Perdón, Marino, yo quería poner el ejemplo de que otro día charlábamos con Clara, que en una revista estaba la publicidad de Patalgina, no sé, un bife de chorizo con papas fritas y Patalgina al lado, ¿no? O sea, te cura, mira. Bueno, para Navidad y Año Nuevo, ¿se entiende? Es sentido común. Y aparte de todo, cuando se quejen, algo así, ¿no? Cuando se quejen, hay que cuidarla siempre en realidad, no cuando se quejen, claramente. ¿Cómo es el eslogan? No sé qué, cuando se queje, cuidala. Claro, y ahora en el sur también un antiácido que te ponen una mondiola, que le echaban, no sé, están tirando una mondiola. Y bueno, el médico ese de la propaganda, ese nuevo antiácido que te plastifica la panza, el tipo es médico y está mandándose un churrasco con huevo frito, papá frito y no sé qué cosa, y dice, yo tomo esto. Ahora vos pensás, pero vos pensás el razonamiento que hay detrás de eso. O sea, el bife de chorizo yo lo necesito, la bombilla la necesito para alimentarme y sacar las proteínas. Pero mi cuerpo es tan tonto que necesito crear el basal artificialmente para que me plastificar el estómago para que no me haga mal el churrasco. Lo que tiene también la diferencia un poco entre los médicos naturistas y los médicos alopáticos. Porque era un adjetivo de esta que ya tampoco la pagaba. Un poco la diferencia también es que, o sea, en esta sociedad, de hecho yo tenía un tío abuelo que era nutricionista y era obeso. Y lo que tiene, o sea, más que nada como el naturismo, o sea, es un absurdo casi en sí mismo, o sea, lo que tiene el naturismo es que es otra concepción, o sea,
el médico tiene que practicarlo para ver que funciona también. O sea, no hay nadie que va, o sea, no existe es que realmente no existe un tipo naturista, un médico naturista que le chupe un huevo su salud y simplemente lo lea, o sea, y después lo exponga. O sea, todos los tipos realmente lo probaron en mayor o menor medida. O se introducieron por interés de ellos, en su propio cuerpo, y después cuando se empiezan a investigar y terminar. Es otra concepción, es muy raro ver un médico naturista que fume. O sea, en el hospital italiano hay el toque de vieja. Nosotros tenemos el Maimónides enfrente, y yo paso, vengo, voy, y están fumando afuera, o en el momento que tienen un recreo, entre clases, están tomando café o un tostado. Sí. Es que eso, medicina. Pero pasa que eso es otra concepción, ellos están confiados en que, o sea, recurren a eso y después se parchean. Y esa es la única forma de conciencia. En cambio, nosotros, como la medicina naturista, como lo concibe de forma holística, o sea, ya saben, si fumo cagué. O sea, no tengo ningún remedio que me sane. Si vos entendés ese concepto, listo. O sea, si fumo cagué. O sea, no voy a tener después algo que después a los 60 sale la cura contra no sé, eso, sí. Sí, el pulmón negro y chao. O sea, entonces no les queda otra. O sea, si compran el naturismo, si compran la visión holística, generalmente lo aplican. Porque te lleva a eso. Entonces o sea, lo último para ir cerrando, o sea, los 5 puntos como de. Yo quería agregar algo más. No miramos para allá. Sí. No está la luz. Que es importante pensar que a veces las drogas que se venden en la farmacia fueron creadas por personas no sanas también. O sea, un científico que no estaba sano porque se puso a pensar en crear algo para contrarrestar otra cosa, un síntoma que no está sano que no lo va. Entonces, la mente no sana puede crear algo no sano completamente perfecto dentro de son los átomos. ¿Por qué no sano? ¿Qué dice Flor? ¿Por qué no sano? Perdón. Y porque si se puso Porque a se investigar, necesita se producir puso a eso investigar para una cura recuperarse. de algo que tenía. Claro, sabía lo que se sentía tenerlo, entonces Claro. Pero quizás estaba investigando de otra. De otra persona, ¿no? Sí, o de él o de otra persona, pero se entiende el concepto. Creo que ya va más por otro lado, por el lado más Puede ser espiritual, que investigue por otra o- persona, pero igual estuvo, a lo que yo voy es que por lo general cuando una mente está sana crea algo sano, uno de la salud crea más salud, en cambio la enfermedad va a crear más enfermedad y es como el orden y el desorden, y un desorden va a crear algo para el desorden de físico también. Parece abstracto lo que dice Flor, pero. O sea, sé que parece abstracto e incluso puede parecer arbitrario. O sea, como tenés un concepto, no sé, del mundo determinado, del cosmos, qué sé yo, que funciona en un orden. O sea, puede cerrar, pero si no parece abstracto. Pero hay o sea, este médico que se llama Manuel Esaeta Charán, que con el libro verde que tengo ahí, lo que él dice es que una de las diferencias también entre la medicina naturista y la medicina, bueno, la alópata, qué sé yo, o sea, la moderna, es que la medicina naturista en general está hecho por enfermos. O sea, casi todo lo grosso del naturismo eran tipos que estaban a esto de morirse y no tenían cura, o quizás no estuvieron a esto, pero estuvieron muy enfermos. O sea, cuando vos empezás a ver bibliografía de tipos naturistas, casi todos te cuentan experiencias re traumáticas. Palmetti, uno de los más grosos de ayuno que se llama Arnold Erich, el chabón. Por eso el apellido, claro, era Rodríguez. Casi todos estuvieron a punto de hacer al borde. Todos los tipos como que, o sea, tuvieron que trabajar en ellos mismos y fueron como, y después es el vicio, o sea, el vicio como orgánico y bueno de me curé, o sea, me vicio de salud y quiero viciar al resto. Es un nombre, una patología, ¿no? ¿Cómo se llama? Ortorexia. Claro, sí, también, ¿no? Como que el exceso de la obsesión por la salud. Claro. Sí, eso es una patología psiquiátrica que se llama ortorexia, que si vos te dedicas mucho tiempo, o sea, de la psiquiatría, preocuparte, no sé, 3 horas por día de la salud, o sea, si te estás, qué sé yo, germinando semillas y no sé qué, o sea, estás haciendo un montón de cosas por día para comer bien, qué sé yo, eso, o sea, te lo tratan con medicación para que así que sepan todo lo que van a ver son ortorexia. Lo que dice, o sea, lo que dijo Flores es impresionante. O sea, Los síntomas son estar todo el día pensando en qué vas a comer y si no, lo otro es, si no conseguís nada sano para comer, no comes ese día, o sea, son como unos síntomas para ellos. es un problema. Hay que meter todo en el DSM-4 para poder medicarte después. Sí. El DSM-4 es el listado ese de todo. Sí, no, lo que dijo Flor está bueno porque, o sea,
lo que dice Elizabeth es que bueno, la medicina naturista está hecha por enfermos para enfermos. Y la medicina alópata está hecho, o sea, bueno, no importa por quién, ya ustedes no saben, pero a costa de los enfermos. O sea, después, ojo, después está el médico, que el tipo tiene una revocación y no sabía quizás que había otras formas de tratarlo mejor. Y esos son la mayoría. O sea, es como cuánta gente está como implicada en este sistema capitalista que no funciona, qué sé yo, que genera pobreza, no sé qué, y no quiere eso. O sea, pero está, o sea, es muy complejo todo el tema de lo cultural. Pero, o sea, a grandes rasgos, como que una diferencia es esa. Realmente los naturistas, o sea, eran chabones enfermos que lo hacían para enfermos, y después no es raro, no sé, que el maestro de Isabel Charán, que era, no sé, el padre Tadeo, creo yo, se fuera, no sé, a Colombia a curarla, a llevar cómo curar la tuberculosis a través de lo natural. Porque esos tipos, o sea, como que ya después, cuando vos te curás, la salud es un vicio positivo, o sea, son una patología para la psiquiatría a tratar. Pero bueno. De hecho, por eso estamos acá ahora. Claro, no, pero digo, por ejemplo, cualquiera que hace una carrera universitaria se puede dar cuenta que puede terminar esa carrera probándola por ahí con un buen promedio, y sin embargo no saber, o por ejemplo, si es una carrera científica, nunca haber hecho ciencia, ¿sí? Sino haber leído libros de los principales o más reconocidos médicos. Yo cité el ejemplo, ya que está bueno que por ahí quede grabado, que una vez yo le pedí a una chica que estaba estudiando, una amiga que estaba estudiando nutrición, le digo, pasame el libro de nutrición más grosso que lean de la carrera y que sea como la Biblia para ustedes. Fundamentos de nutrición. Fundamentos de nutrición normal, y no me acuerdo cómo era el autor, bueno, pero si quieren para la próxima te lo traigo. Me lo pasó y lo empecé a leer, y la primera parte ya aborda la historia de la nutrición. Y la nutrición como ciencia arranca a comienzos del siglo XX, o sea, está en pañales. Y vos ves, se arranca con eso, vos ves las primeras páginas y menciona, en cuanto a la historia, que en principio, en la primera mitad del siglo XX se estudiaron cómo metabolizaba el organismo los principales nutrientes, ¿sí? Minerales, vitaminas, enzimas, etc. ¿sí? La segunda mitad del siglo XX se dedicó, a través de que se descubrieron las enfermedades por carencia de nutrientes, etc., cómo operaban esas enfermedades en el organismo por falta de esos nutrientes. ¿sí? O sea, está en pañales la nutrición. Y vos recorres todo el manual, que es uno de los más grosos de la carrera de nutrición, y en la UBA. Recorres todo el manual y los alimentos que se mencionan mayormente son carnes, lácteos, huevos, ¿sí? Y algunos cereales, los más conocidos, avena, arroz, trigo. Y no siempre integrales. Y no siempre integrales. Entonces digo, ¿por qué no se menciona la chía, la quinua, el sésamo? La espirulina. ¿Por qué la espirulina? Esa misma chica ¿Qué puso sucede? chía en un examen, puso chía, le dijeron que tenía que dar para no sé qué, puso chía y la mina le desaprobó el examen. Y le dijo, eso no existe. No es un alimento. No es un alimento, claro. no está, todavía no está. No, como que no está estandarizado. Sí. Pero Una yo mujer tengo- de como 80 años que no se había actualizado nunca, se ve, porque hasta algunos médicos ahora están dando chía. Carrera de nutrición de la UBA. Sí, no solo eso, sino yo tengo un libro que solamente trata la chía. Es todo un libro que habla solamente de la chía. O sea, Digo, eso se desconoce, particularmente por el libro más grosso. Si el libro más grosso no habla de esos alimentos, entonces digo, ¿qué está pasando? Lo desconocía ella. ¿Cómo? Lo desconocía ella. Claro. no, bueno, y para cerrar, o sea, después nos quedamos charlando, que quizás alguno ya esté cansado, tiene que laburar, seguir ahí. Pero entonces, como la forma, o sea, esta unidad para tratar, o sea, de tratamientos para tratar como la única enfermedad que es, o sea, las toxinas en el cuerpo, que es la toxemia, este autor que se llama Desiree Merien, que también lo usan en Yatena, como que destaca como cinco formas de tratar, o sea, unidas. Una que es el reposo físico, que es o sea, la disminución de la actividad muscular, que eso ya lo hablamos un poco antes, o sea, como una forma cuando el cuerpo está quejado de problemas, qué sé yo, bueno, reposo físico, que esa es quizás la más obvia, la que más conocemos, la que más nos la dicen, y después hay otras que quizás parecen como, o sea, al pedo, qué sé yo, pero ya la ciencia cada vez va comprobando que tiene un montón más de dilaciones, qué sé yo. Está el reposo sensorial, o sea, si vos sos una persona que tiene poca energía y se pone a ver una película de terror que te genera un montón de adrenalina y un montón de actividades, o sea, un montón de sensaciones como forzadas al organismo, que ellos se estiran
muchísima energía también en poder digerir, en poder procesar esa película. O sea, como que también un reposo sensorial. Que eso también, bueno, o sea, seguro que debe haber muchos más ejemplos, pero el de terror, como que una película de terror es como bastante clarificador. O sea, también está el reposo emocional, o sea, evitar emociones fuertes, porque vos estás en un proceso curativo y te empiezan a putear y no te vas a curar más. O si vos mismo estás en un proceso curativo y decís, soy un pelotudo, estoy enfermo, ¿por qué estoy enfermo? ¿Cómo voy a estar enfermo? O sea, hay muchas personas que están, yo conozco, hay un pibe que, bueno, en un grupo con el que nos contactábamos, que yo, varios, vegetativos por Facebook, que el tipo come bárbaro. O sea, el tipo come bárbaro, no sé qué, está como metido, y sin embargo dice, tengo una fiebre que no la puedo curar nunca. Y el tipo siempre es muy violento, o sea, siempre es muy violento, siempre discute mucho, tiene un montón de, bueno, también problemas, o sea, emocionales con la familia y demás, y no es solamente alimentación. O sea, acá no es que, o sea, nosotros vamos a enfocar en nutrición, pero no es solamente nutrición. O sea, el emocional es muy fuerte en el proceso de recuperación. Y después, yo ya, ahora no me acuerdo precisamente cómo es, pero ya hay un montón de explicaciones químicas de que, o sea, genera como todas esas emociones fuertes, así como el hígado, o sea, también procesa las emociones, no solo procesa, no sé, bueno, los alimentos, qué sé yo, etcétera, las grasas, digo. O sea, como que todo esto está relacionado y la medicina o la ciencia como que cada vez encontrando esos puntos de contacto. Después decir una cosa, sí. Yo creo que es de Hipócrates esta frase, si no me equivoco. Él decía que el tacto humano es terapéutico. Y esto se refiere al reposo, no sé si al reposo emocional, pero tiene que ver con las emociones. Y te dicen que si vos, qué sé yo, recibís afecto de otra persona, eso también es terapéutico de algún modo. Si vos te sentís contenido, si te sentís querido, si te sentís que te están haciendo un cariño, antes que estar solo en una cama. Claro, influye eso. No dejaría de hacer un reposo. Creo que lo dijo Hipócrates, estoy casi seguro. Claro, si necesitas afecto, estás no cumpliendo el reposo emocional. Si te dan afecto, sí. No, porque es un afecto positivo. Todo bien. Él dice el tacto humano es terapéutico, que una persona te toca. Claro, digamos, o sea, si vos, a ver, depende, por ejemplo, no sé.